Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que les guste. Todos los derechos a sus respectivos autores. No soy dueño de Fate/Stein o Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. Shirou hizo una mueca cuando cierto caballero rubio fue arrojado a mitad del escenario con un grito agudo. A su lado, el resto del equipo JNPR observó con diversos grados de resignación el desempeño de su líder. La conclusión ya era evidente a pesar de que el partido aún no se había convocado. Pirra desvió la mirada cada vez que la gran maza golpeaba a su compañera, mientras que Nora permaneció imperturbable y continuó lanzándole ánimos a Jaune. Ren solo miraba en silencio, su expresión neutral. El equipo JNPR había permanecido cerca del equipo RSE en los 2 meses que habían pasado desde la iniciación, principalmente debido a la amistad entre los líderes del equipo Ruby y Jaune, que también atrajo a los otros 6 miembros. La dinámica entre los equipos fue buena y las relaciones fueron cordiales. La única excepción es cuando Jaune intenta invitar a Weiss a salir. Shirou aún recordaba el momento en que sus 3 miembros del equipo tuvieron que sacar al desafortunado chico de un bloque de hielo cuando apareció en un mal momento después de que Weiss había sido sometido a otra sesión de burlas por parte de Yan. De vuelta al escenario, Jaune luchó por ponerse de pie mientras jadeaba y jadeaba. Su oponente, Cardin Winchester, se acercó a él con una sonrisa arrogante. Con un grito, Jaune atacó a Cardin, balanceando a Croce Amors hacia la cabeza del chico más alto. No inesperadamente, su golpe fue detenido por el largo mango de la maza, pero no antes de que el filo de la hoja se clavara en el aura de Cardin. Soltando un gruñido, Cardin arrojó a Jaune y lo golpeó en el costado con un movimiento horizontal que Jaune atrapó torpemente en el borde de su escudo. Siendo de una masa más pequeña, Jaune una vez más cayó y se detuvo cerca de la esquina del escenario. Contra todo pronóstico, de alguna manera volvió a levantarse antes de intentar otra carrera desesperada, la espada balanceándose salvajemente. ¿Cómo es posible que ha avanzado tan poco en 2 meses? ¿Qué ha estado haciendo? Shirou se preguntó cuando vio a Jaune desviar un golpe con su escudo. La expresión de sorpresa en el rostro de Jaune indicaba que era una casualidad en lugar de un resultado previsto. Rápidamente se convirtió en uno de dolor cuando no pudo bloquear el swing de regreso. A los ojos de Shirou, Jaune había hecho algunas mejoras desde el comienzo del período escolar. Podía recibir un puñado de golpes sin caerse, y sus columpios ahora tenían un poco más de fuerza detrás de ellos. Pero su progreso bien podría haber sido inexistente, ya que el rubio todavía tenía toda la delicadeza de un babuino borracho cada vez que blandía su espada. Poca o ninguna forma, poca o ninguna técnica. Solo una ráfaga de cambios desesperados y una esperanza equivocada de que uno de ellos se conectaría con el enemigo. Usando Croce Amors como una muleta, Jaune lentamente se puso de pie cuando una bota blindada lo empujó hacia abajo. Fin de la línea, Jaune Boy, se burló Cardin mientras levantaba su maza en el aire. Antes de que pudiera derribar la gran maza sobre el niño encogido en el suelo, sonó el timbre, cerrando la cerilla. Eso es suficiente. Cardin hizo una mueca cuando dio un paso atrás, pero no antes de dispararle a Jaune otra mirada fulminante. Como puede ver, el aura del señor Ark ha caído al rojo, anunció la profesora Godwich mientras se paraba frente a los 2 combatientes. Según las reglas del torneo, el participante cuyo aura cae por debajo de este nivel no podrá continuar. Girando hacia el arco caído, añadió severamente. Señor Ark, esperaba que hubiera mejorado más que solo esto. Todavía no presta suficiente atención a su nivel de aura, y continúa cargando a su oponente sin pensarlo a pesar de que esa estrategia falla cada vez. A pesar de que se las arregla para asestar algunos golpes al señor Winchester, aún falta su rendimiento. Por favor, intente poner más esfuerzo en el entrenamiento de combate. Nunca nos gusta tener que enviar a los estudiantes a sus hogares, especialmente en un ataúd. Cuando sonó el timbre, que significaba el final de la clase, Godwich volvió su mirada al cuerpo del estudio con un recordatorio final. El Festival Vital está a solo unos meses de distancia. Los equipos elegidos para competir tendrán el privilegio de representar a Vale, así que recuerde seguir practicando. Especialmente usted, señor Ark. Que tenga un buen día. El profesor se alejó, dejando a Jaune sentado en el escenario solo mientras el rubio no hacía ningún movimiento para levantarse. 0, 0, 0. Shirou gimió cuando su pergamino sonó por segunda vez en 30 minutos.
Metió la mano en su bolsillo para sacar el dispositivo electrónico, solo para ver otro mensaje, esta vez de un estudiante de segundo año que le pidió a Shirou que ayudara a reparar una cuchilla astillada. Sucedió hace poco más de un mes, cuando un tercer año tropezó con la fragua de Beacon con una daga de polvo que tenía la cuchilla rota. Shirou había estado allí en ese momento, trabajando en un nuevo conjunto de flechas. El primer lote funcionó bastante bien, pero era demasiado pesado para su gusto, por lo que volvió a forjar un nuevo conjunto con diferentes materiales. Al ver que no había nadie más presente, Shirou se había ofrecido a reparar la daga del estudiante. Un par de horas después, un tercer año muy satisfecho abandonó la fragua con un arma que, a simple vista, parecía tan buena como nueva. Se corrió la voz como un reguero de pólvora sobre el primer año que tenía la experiencia para reparar armas y desde ese día, Shirou había recibido todo tipo de solicitudes que iban desde la reparación de armas rotas hasta la comisión ocasional de una nueva arma. Inicialmente, había querido rechazar a varios de ellos, ya que la afluencia de solicitudes había comenzado a ocupar una parte considerable de su tiempo libre. Solo cuando los estudiantes comenzaron a ofrecer pagar por su ayuda, se dio cuenta de lo exigentes que eran sus habilidades. No quería cobrar por su trabajo, pero no tenía otra fuente de ingresos como estudiante sin apoyo familiar. Al final, su lado práctico ganó. En retrospectiva, tenían motivos para lamentar su decisión, ya que sus acciones le habían valido una buena y mala reputación entre el alumnado que lo veía como alguien con una habilidad valiosa o alguien que podría ser explotado por ello. Jan se echó a reír cuando se enteró. Después de soportar todo eso, ser llamado guapo por la rubia no parecía tan malo para Shirou. Su equipo se sorprendió al enterarse de la aparente habilidad de Shirou en la creación y reparación de armas. Según Ruby, era raro encontrar a alguien de su edad que hubiera alcanzado ese nivel de competencia en una habilidad que no estaba directamente relacionada con el combate. Cuando Shirou recordó la conversación con Ruby antes de la iniciación, donde la niña más joven había mencionado que los estudiantes tenían que crear sus propias armas, ella solo se rió y explicó que los estudiantes generalmente solo diseñaron sus armas, y llevó los diseños a un maestro de forja que ensamblaría el arma. Para ellos a un costo. Ruby misma fue una de las excepciones, ya que creó Crescent Rose completamente sola. El hecho de que Shirou estuviera dispuesto a cobrar tan poco por lo que otros consideraban un talento valioso lo convirtió en un individuo solicitado para estudiantes que no deseaban involucrar a Beacon. Parece que el señor Forge Fairy volverá a estar ocupado. Jan sonrió cuando Shirou la fulminó con la mirada. ¿Por qué te quejas? Estás ganando con todo este negocio. Ese no es el problema principal aquí, respondió Shirou con un suspiro mientras enviaba una respuesta aceptando la solicitud. A pesar de lo que dijo, no estaba en su ser rechazar a alguien que acudía a él en busca de ayuda. Estás realmente lleno de sorpresas, Shirou. Primero eres bueno en el manejo de la espada, luego en el tiro con arco, y ahora incluso como herrero. ¿Hay algo más en lo que seas particularmente bueno? Jan preguntó con genuina curiosidad. Junto a ellos, Ruby y Weiss escuchaban, incluso si este último intentaba parecer que no estaba interesada. Shirou lo pensó por un momento. Soy un cocinero decente, respondió. Pero hace tiempo que no cocino, así que no sé qué tan bueno soy ahora. Los ojos de Ruby brillaron ante la posibilidad de una comida gratis. Corriendo frente a Shirou de tal manera que el grupo tuvo que hacer una pausa en su camino hacia el comedor, ella se acercó y agarró a Shirou por los hombros antes de comenzar a sacudirlo con entusiasmo. Puedes cocinar. Hazme galletas. Galletas con chispas de chocolate. Oh, por favor. Por favor, por favor, por favor. Arug. Ruby. Detente. Shirou se separó de su compañero con una sonrisa torcida. En su tiempo juntos, él ya se había acostumbrado a sus travesuras y energía espontánea. Bien, bien. No puedo garantizar que te gusten, pero lo haré en otro momento. En serio. Jai. Galletas. Weiss le tocó la frente con un suspiro. Ruby, son solo galletas. ¿Qué quieres decir con solo galletas? Ruby replicó con indignación. Son solo una merienda para los niños. Weiss saludó con desdén. A menudo son demasiado dulces y saben a la peor pesadilla de un diabético. Retira eso. ¿Por qué debería? Reina de hielo. Oye. No otra vez, murmuró Shirou. Le había llevado algo de tiempo, pero Weiss finalmente se había acostumbrado al líder del equipo más joven. Incluso si discutían casi tan a menudo como solían hacerlo, ya no había animosidad entre las chicas.
En todo caso, esa falta de animosidad solo condujo a un aumento en la frecuencia de tales peleas, ya que ambos sabían que las palabras eran todo lo que se intercambiaba. Shirou mismo había resuelto algunos de sus propios problemas en ese momento. Después de muchos intentos, finalmente había alcanzado una especie de equilibrio emocional cada vez que ingresaba a sus sesiones de meditación. Si bien no resolvió la causa raíz de sus problemas, le proporcionó un medio para acceder a más recuerdos de Archer, por lento que fuera el proceso. Aún así, todavía era un progreso, ya que Shirou había logrado obtener varias nuevas incorporaciones a su mármol de realidad, incluidas una o dos que consideraba particularmente útiles. Hola, es JNPR. Ruby gritó con un gesto cuando entraron al comedor. Su equipo hermano les devolvió el saludo desde la mesa, mientras los 4 miembros de Rexe tomaban asiento frente a ellos. Howdy Big Boy. Jan llamó desde el otro extremo de la mesa, obteniendo un gemido del caballero en respuesta. Por favor, ¿podemos parar con el apodo de Big Boy ya? Él rogó. No es una oportunidad. Hasta que surja algo más memorable, seguirás siendo Big Boy. Entonces Jaune, ¿está todo bien contigo? Ruby preguntó después de que el equipo Rexe había conseguido sus propios platos de comida. Sí. Totalmente bien. Jaune sonrió de manera poco convincente. ¿Por qué preguntas? Bueno, pareces un poco, no está bien, comentó Ruby. Te ves cansado la mayor parte del tiempo y saltas con cada pequeña cosa. Ruby se sentó frente a Jaune, cautelosamente hurgando en la pila de verduras en la esquina de su plato, algo que Shirou había insistido en tomar después de ver su pila en al menos una docena de galletas. Si bien él no trató de evitar que ella se permitiera sus adicciones como lo haría Jan normalmente, Shirou aún le presionaría las opciones más saludables y la miraría con severidad para asegurarse de que ella terminara. Ahora, Shirou se sentó sin hacer nada, manteniendo un oído en la conversación entre los líderes del equipo. Vamos, muchachos. Todo está bien. Jaune, Cardin te ha estado molestando desde la primera semana de clases, interrumpió Pyrrha a su lado, con los ojos verdes llenos de preocupación. ¿Quién? Cardin Winchester. Eso no es nada. Simplemente le gusta meterse con la gente. Eso es todo. Son solo bromas prácticas, nada serio. Jaune trató de ignorar el asunto casualmente. No convenció a ninguno de los que prestaban atención a la conversación, ya que 7 pares de ojos se estrecharon mientras miraban al caballero rubio. Fue cualquier cosa menos bromas prácticas, reflexionó Shirou con el ceño fruncido, uno idéntico a lo que su compañero lucía actualmente. Si Jaune y Cardin hubieran sido realmente amigos cercanos, entonces algunas de las acrobacias que el chico más alto había hecho durante los meses podrían haber sido excusadas como bromas amistosas. Pero no eran nada de eso, y la sonrisa que Cardin llevaba cada vez que algo sucedía era solo una prueba más de la intención maliciosa detrás de sus acciones. Jaune. Cardin es un matón, respondió Ruby. Oh, por favor. Nómbrame una vez que Cardin me había acosado. ¿Qué pasa con el tiempo que te empujaron en el casillero rockero en la primera semana? Shirou preguntó secamente. ¿O ese incidente en el que el tinte rosado se mezcló con tu ropa y tuviste que pasar el resto de la semana con una sudadera con capucha rosa y jeans? O tal vez fue cuando entró en tu casillero y rellenó la vaina de Croce Amors con lechuga podrida, hojas y leche expirada. El profesor Godwich tuvo que disculpar a la mitad de la clase debido a ese incidente una vez que el olor llegó a los estudiantes que estaban viendo el partido. No hace falta decir que el personal de limpieza tuvo un gran desastre que limpiar ese día. Me ofende la leche, murmuró Ruby sombríamente. Ahora los 7 estudiantes presentes estaban mirando a Jaune, esperando que él confirmara la declaración de Shirou. No aterricé lejos de la escuela, respondió Jaune con un intento a medias de reír, obteniendo un suspiro colectivo de la mesa. Y el resto son inofensivos. Quiero decir, el tinte se lavó después de algunas ejecuciones en el limpiador, y Croce Amors volvió a la normalidad después de una buena limpieza. Ya ni siquiera huele. No puedo decir si está tan lejos en la negación o si solo está tratando de ignorar el problema por completo. Ninguno de los dos es particularmente atractivo en este momento, pensó Shirou mientras miraba hacia donde Cardin estaba sentado cerca. La vista que los saludó hizo que Shirou agarrara su tenedor hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El niño en cuestión tiraba de la oreja de un conejo fauno, mientras que los otros 3 miembros de su equipo observaban y reían.
El ambiente alrededor de la mesa era malo, ya que otros estudiantes se mantuvieron alejados o simplemente fingieron que no estaba sucediendo nada. Nadie detuvo a Cardin, ni siquiera lo llamó. La arrogante burla en el rostro de Cardin y la forma de intimidación en la que se metió con el fauno le recordó a Shirou a cierto chico de cabello azul que una vez llamó amigo. Es decir, hasta que la verdad salió a la luz durante la Guerra del Santo Grial. Sin decir palabra, Shirou colocó sus utensilios sobre la mesa y se levantó en silencio. Su acción repentina llevó a Ruby a volverse hacia él. «Shirou, ¿a dónde vas?» «Es algo pequeño con lo que tengo que lidiar», respondió Shirou con calma, sonriéndole a Ruby. «No te preocupes. Volveré en un momento». Ruby observó a Shirou caminar alrededor de su mesa y dirigirse hacia donde otros estudiantes estaban sentados y conversando. Ella se encogió de hombros, simplemente asumiendo que Shirou iba a manejar otra solicitud que había recibido. Volviéndose, escuchó mientras Jaune recitaba otra lista de excusas de por qué no estaba siendo intimidado. No fue hasta que un grito de dolor atrajo sus ojos y todos los que estaban en su mesa a una conmoción que sucedió cerca. «¿Qué demonios estás haciendo?» Ruby jadeó en estado de shock cuando vio a Shirou agarrar con fuerza el antebrazo de Cardin. «¿Por qué no liberas a esta chica?», respondió Shirou, manteniendo un firme control sobre el chico que lucha. «No creo que haya hecho nada para justificar tu trato hacia ella». «¿Y por qué no te importa tu propio negocio, enano?». «Maldita sea». Shirou apretó los dedos lentamente y se escuchó un chasquido audible en la placa de metal que Cardin llevaba en el brazo. El niño más grande dejó escapar un jadeo de dolor. Cuando aflojó su agarre, el conejo fauno se alejó de la pareja con ojos grandes y asustados. «¿Estás feliz ahora? Suéltame». Cardin gritó, el dolor mezclándose con ira en su voz. «No te escuché disculparte con ella por lo que hiciste. Discúlpate y te liberaré». «¿Qué? ¿Quieres que me disculpe con ese animal? No puedes hablar en serio. Te mataré, bastardo». Shirou entrecerró los ojos. De repente, todos los que se encontraban dentro de un radio de 50 metros de él sintieron una sensación como una ola de frío que los envolvió, haciendo que la mayoría de ellos temblaran en sus asientos. Se sentaron paralizados, con los ojos fijos en la pelirroja mucho más baja que mantenía un control sobre el estudiante más alto con armadura. A Cardin, que estaba en el epicentro de todo, le fue peor. Sus pupilas se dilataron cuando el sudor le cubrió la cara. Lo único que lo mantenía erguido era el agarre de Shirou sobre su brazo. Le temblaban las rodillas por el miedo que sentía por la pura intención asesina que Shirou emitía. Por un breve momento, las pupilas de Shirou parecían estar llenas de oro fundido cuando una furia tranquila se apoderó de su persona. «Muy bien. Muy bien. Lo siento. Ahí lo dije. Ahora déjalo ir. Mi brazo se está rompiendo». Shirou exhaló y la sofocante atmósfera desapareció con la misma rapidez. Parpadeando una vez, soltó el brazo de Cardin, observando cómo el acosador se derrumbaba en el suelo de baldosas con un gemido. Dándole una última mirada fulminante, Shirou se dio la vuelta. Mientras lo hacía, miró a los otros 3 miembros del equipo CRDL, causando que se congelaran donde estaban. Al ver al conejo fauno mirándolo fijamente, Shirou le dio una sonrisa. «¿Estás bien?», asintiendo vigorosamente. «Bien. Si hace algo más en el futuro, házmelo saber. Hablaré con él nuevamente». «Gracias. Fue muy amable de su parte». El conejo fauno se inclinó en agradecimiento, su sonrisa de gratitud mostrando indicios de confusión. Shirou sonrió tristemente con un lento movimiento de cabeza. No. Era lo correcto. Volvió a su mesa, donde 7 pares de ojos lo siguieron hasta que finalmente volvió a sentarse. Mirando alrededor con una sonrisa irónica, Shirou preguntó: «¿Cuál es el problema? ¿Qué fue eso?». Nora se quedó boquiabierta. «Acabas de agarrar a Cardin y al siguiente momento se volvió loco. Tienes que enseñarme cómo hacerlo». «Nora, no creo que eso sea algo que se pueda aprender». Ren empujó a la excitable niña de vuelta a su asiento. «No, pero en serio. ¿Qué fue eso, Shirou?». Yan agregó con fascinación mórbida. «Nunca te había visto tan enojado antes». Un suspiro. «Cardin me recordó a alguien similar que conocí en el pasado. Creo que me molestó más de lo que esperaba». «Sí. Pero, ¿qué fue esa cosa que hiciste?». Yan persistió, metiéndose una uva en la boca y masticando, esperando la respuesta de Shirou. «Se llama una intención asesina.
Con suficiente experiencia y si enfocas tus emociones a un nivel suficiente, se vuelve casi palpable para cualquiera a tu alrededor. Todos se pusieron rígidos. Ese fue probablemente el toro más grande que Shirou había inventado de improviso. ¿Qué otras explicaciones podría dar? ¿Que inconscientemente había dejado escapar una gran cantidad de prana de su persona? No sabía qué era peor, que había sido capaz de encontrar una explicación tan horrible, o el hecho de que los demás presentes parecían creerle. Pero incluso en nuestros duelos, nunca usaste eso. Parecía tan... Pirra se detuvo, luchando por encontrar una palabra. ¿Aterrador? Shirou terminó por ella con una sonrisa. Al ver un asentimiento vacilante, se rió suavemente. Supongo que es una forma de verlo. No es algo que me guste usar. Al igual que en nuestros spars. No me ves usar algunas de mis técnicas más letales porque incluso aura podría no ser suficiente para detener algunas de ellas. Para empezar, las técnicas que aprendí fueron diseñadas originalmente para ser utilizadas contra humanos. No para insultar a nadie, pero si no me reinicio de vez en cuando, existe el riesgo muy posible de que lastime accidentalmente a alguien más de lo que deseo. Digerieron esta información mientras la mayoría miraban a Shirou bajo una nueva luz. Yang, por otro lado, tenía un brillo excitado en sus ojos color lila. ¿Eso significa que si te pregunto, dejarás de aguantar en nuestro próximo combate? Yang. ¿Qué demonios estás pensando? Wei siseó desde el otro lado de la rubia. ¿Quieres que te mate? Nah. Guapo no me matará. Incluso si pudiera, no lo hará. Pero al menos puedo tener una pelea más emocionante la próxima vez. Shirou sacudió la cabeza con exasperación. Yang, para no parecer arrogante, pero no tendrás una oportunidad como lo eres ahora. Ni siquiera has solucionado todos esos defectos que te dije las últimas veces. Me ocuparé de eso en mi propio tiempo, respondió Yang con un saludo casual. Más importante aún, quiero otro partido. Sabes que estoy dispuesto a entrenar contigo en cualquier momento, Yang. Siempre y cuando realmente trates de mejorar, miró fijamente a la rubia que sonrió con frialdad. Genial. Eso es lo que me gusta de ti, guapo. Nunca me rechazas cuando hago un desafío. Yang, murmuró rubia avergonzado. Shirou, no tienes que escucharla, ¿sabes? Shirou se encogió de hombros con buen humor. No es gran cosa. Tal vez si Yang pierde con la suficiente frecuencia, eventualmente aprenderá algo. Escuché que sabes. Oye, líder sin miedo, deberías aprender ese poder de Super Shirou. Tal vez tu cabello se pondrá rubio y se pondrá de pie. Espera, tu cabello ya está rubio. Oh. Tal vez se volverá azul en su lugar. Entonces tal vez Cardin nos moleste todo el tiempo, dijo Nora con entusiasmo. De alguna manera en los últimos minutos, ella había decidido un nombre para lo que Shirou había hecho. ¿Qué demonios es un poder Super Shirou? Pensó incrédulo. Nora. Como dije, no creo que sea algo que se pueda aprender. Jaune se echó a reír con inquietud antes de detenerse con una expresión contemplativa. Solo por curiosidad, Shirou. ¿Qué tuviste que hacer para ser lo suficientemente fuerte como para hacer algo así? Si no te importa que te pregunte, eso es. La inofensiva pregunta devolvió el silencio a la mesa cuando todos se dieron cuenta de que ellos también querían saber la respuesta. Shirou sonrió con melancolía cuando se encontró con las miradas curiosas y expectantes. Tenía algo por lo que valía la pena luchar. 000 Ofpin, ¿me llamaste? Glinda. Qué bueno que estés aquí. Pensé que te gustaría saber que Bart había finalizado su informe sobre el señor Emilia. Ofpin deslizó un archivo sobre su escritorio, invitándola en silencio a leer el documento. Este es un informe bastante grueso, reflexionó Glinda mientras abría el frente. Bart se ha superado a sí mismo nuevamente. Compilar algo como esto en solo 2 meses. Sí. Dijo que pasó muchas noches sin dormir en el CCT, leyendo sobre artículos de investigación que fueron publicados por varios investigadores líderes de Aura en Atlas. Creo que en sus palabras, este es nuevo territorio al que nos dirigimos respondió Ofpin, tomando un sorbo de su taza de café para ocultar la leve sonrisa que tenía. Glinda escaneó rápidamente la tabla de contenido, antes de hojear el informe. Era una lectora bastante rápida, pero incluso ella tenía problemas para seguir el ritmo de la gran cantidad de jerga técnica que cubría las páginas. Las 2 firmas de aura del señor Emilia se originan en diferentes partes de su cuerpo. Glinda levantó la vista con una expresión dudosa.
Por favor, no me mires de esa manera, Glinda. Esto me sorprendió tanto como lo es ahora para ti. Pero conoces a Bart. No es nada sino meticuloso. Si este es el resultado que obtenemos de todas esas horas de prueba, me inclino a aceptarlo, por increíble que parezca. Nuevo territorio, de hecho, estuvo de acuerdo Glinda, volviendo su atención al grueso montón de papel que descansaba en su regazo. No hay signos de ninguna influencia externa. Entonces, Bart concluyó que la condición del señor Emilia es completamente natural. Ozpin golpeó el pomo de su bastón pensativamente. Eso es lo que concluyó, sin duda. Si bien no podemos descartar la posibilidad de que alguien le haya hecho algo en el pasado, el hecho de que no podamos encontrar ninguna indicación de tal manipulación de su persona deja ese escenario sin fundamento. Estoy personalmente inclinado a creer que su condición no es natural, pero supongo que eso no se confirmará en el futuro previsible. Cabecear. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Los minutos pasaron mientras el instructor de combate revisaba los detalles con un ojo entrenado. Se detuvo en una página, parpadeando varias veces ante las palabras impresas allí mientras Ozpin le daba una sonrisa de complicidad. Momentos después, Glinda levantó la vista. Me resulta cada vez más difícil creer lo que estoy leyendo. Se quitó las gafas mientras se frotaba el puente de la nariz. ¿Un poco de café, Glinda? Ella miró a su superior. ¿Sabes que solo tomo té, Ozpin? Sí, lo hago. Pero un cambio de ritmo puede ser beneficioso para tu situación actual. Glinda se burló, pero sin embargo, sonrió mientras se colocaba las gafas y reanudaba la lectura. Aproximadamente 2/3 del informe, se detuvo para mirar a Ozpin nuevamente. ¿Canales de aura? Supongo que Bart no pudo encontrar un nombre mejor para describir las extrañas estructuras que encontró dentro del señor Emilia, respondió Ozpin. Estructuras que nunca antes se habían identificado en ningún ser humano vivo. Explicaría cómo carece de estímulos visibles cada vez que usa su aura en tus lecciones de combate. Glinda asintió en asentimiento. Ella había sido la que notó ese desarrollo inusual desde su primer duelo. Que a pesar de tener una protección obvia contra los golpes físicos que recibió, no mostró absolutamente ninguna señal de que aura dejara a su persona. Que su aura fluyera dentro de él en lugar de actuar como una capa protectora externa sin duda proporcionaría una respuesta sobre cómo podría ser así. Conozco a muchas personas en Atlas que matarán solo por leer lo que hay aquí, se rió suavemente. O incluso tener la oportunidad de estudiarlo. Creo que James estaría más que ansioso por presionar por tal cosa, coincidió Ozpin con un movimiento de cabeza. Es por eso que creo que debemos mantener la condición del señor Emilia únicamente entre el personal de Beacon por el momento. Guardaré este informe aquí conmigo, y no se harán copias, digitales o de otro tipo. No podemos permitirnos el lujo de tomar incluso el más mínimo riesgo de que esto se filtre. ¿Informamos a Crow? Esta vez, ella no levantó la vista del informe, completamente absorta en su contenido. Sin embargo, por un breve momento, su rostro se contorsionó al pensar en la guadaña perpetuamente borracha. Ozpin ahuecó su barbilla, reclinado en su silla mientras lo hacía. No. Le informaremos de esto cuando regrese. Tiene suficiente de qué preocuparse en este momento, y esta información no le ayuda en su asignación actual. No necesita la distracción. Ella aceptó esa lógica. No había razón para desviar a Crow de lo que estaba haciendo, no con lo peligroso que era su papel. Por mucho que no le gustara su constante borrachera, él seguía siendo su compatriota y, aunque no lo demostrara, una persona moderadamente decente en el fondo. Glinda suspiró cuando finalmente cerró el archivo, colocándolo suavemente sobre el escritorio de Ozpin. ¿Cuánto de esto es aplicable a la condición de Amber? La pregunta más pertinente que podría haber hecho en ese momento, y la primera que le vino a la mente después de terminar su lectura ciertamente agotadora. Es algo más en lo que tenemos que trabajar. Por ahora, hemos completado el primer paso. Puede que no parezca mucho, pero ya hemos logrado algo sustancial con esto. ¿Y cuál es la opinión de Bart sobre esto? ¿Continuamos con más pruebas sobre el señor Emilia? Ella preguntó. Ozpin apoyó los dedos mientras apoyaba los codos en su escritorio. Bart es de la opinión de que probablemente hay mucho más que podemos aprender si profundizamos, pero al mismo tiempo no desea realizar más pruebas en uno de sus estudiantes. Si queremos saber más, nosotros necesitaría recurrir a procedimientos algo invasivos, y creo que conoce su postura sobre tales cosas. Hizo una mueca ante la respuesta de Ozpin.
no garantizaba una respuesta de ella, ya que mantenía los mismos puntos de vista, si no más, sobre la experimentación en humanos o fauno. En una nota al margen, deseo saber su opinión sobre el señor Emilia. ¿Cómo le ha ido desde el comienzo del semestre? La señora principal se ajustó las gafas mientras reflexionaba sobre la pregunta. Él es excepcional, respondió ella finalmente de la manera habitual y cortante. Se ha aferrado a un estilo de combate particularmente peligroso, y por peligroso, me refiero a sí mismo. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, ha logrado vencer a la mayoría de los estudiantes de su grupo de edad. Su combate más reciente contra la señora Nikos terminó en un empate, si has oído hablar de él. Ozpin se rió suavemente. Sí, lo he hecho. Causó un gran revuelo con ese combate. Pero eso es natural teniendo en cuenta la reputación que tiene la señora Nikos. A pesar de los peligros inherentes, fue su uso de ese estilo lo que le permitió terminar el partido en una derrota mutua, por lo que podría haber estado equivocado cuando le advertí de su uso al comienzo del semestre, admitió. Si se cree en los rumores que circulan por Beacon, también es talentoso tanto en herrería como en tiro con arco. Se lo había visto visitando la fragua varias veces a la semana, y nuestras imágenes de seguridad lo han grabado practicando con un arco en el campo. Una amplia gama de competencias. Sin embargo, cuando se mira de cerca, las tres están interconectadas. Glinda asintió entendiendo. La capacidad de forjar armas implica un conocimiento mucho mayor de los diversos tipos de armas y sus respectivas fortalezas y debilidades. Explicaría en parte su capacidad para discernir rápidamente las capacidades de su oponente si ya es consciente de las limitaciones de sus armas. En efecto. El profesor se puso de pie. ¿Eso es todo por ahora, Ozpin? Sí, Glinda. Gracias por tu tiempo. Te informaré si hay nuevos desarrollos. Mientras observaba a su confidente y amigo entrar al elevador y desaparecer detrás de sus puertas, Ozpin volvió a mirar el archivo con un movimiento de cabeza. Había vivido mucho más tiempo que el cazador promedio y en su vida, había estado expuesto a muchas verdades extrañas que generalmente se conocían solo como mitos, o cuentos de hadas. Había llegado a aceptarlos después de ver pruebas de su existencia a lo largo de los años. Las reliquias, las doncellas e incluso los guerreros de ojos plateados estaban entre los muchos secretos que guardaba. Secretos para los que el mundo no estaba preparado. Pero la condición de Emilia era algo que no estaba registrado en la historia ni mencionado en ninguna de las diversas historias que dominaban las diversas culturas de Remnant. Ni una sola vez Ozpin había oído hablar de una persona que pudiera canalizar a Aura de la manera en que lo hizo, ni tenía el tipo de estructuras en el que se parecía a un sistema nervioso secundario. Quizás fue una mutación en el nivel genético lo que provocó su condición, un vínculo entre la fisiología y el alma que los científicos aún no habían descubierto. No. Ozpin negó esa posibilidad. Cada parte de su ser sabía que eso era imposible. Sin embargo, al rechazar la respuesta más lógica, regresó al punto 1 nuevamente. ¿Qué eres, Emilia Shirou? 000, oye tú. La pequeña con el pelo rojo. Jan se rió e incluso Ruby se rió detrás de su mano cuando una voz gritó detrás de ellos en el pasillo cuando salían de la clase del Dr. Oblek. Shirou puso los ojos en blanco, resignado a que ese apodo se quedara con él durante los próximos 4 años. El hecho de que tenga una estatura inferior a la media entre los estudiantes varones aquí no significa que sea bajo, se quejó mentalmente. Todos los demás son natos. Caminando hacia ellos había un equipo de 4, cada uno con el uniforme Beacon estándar. Shirou no había visto a los otros 3 en ninguna de sus clases, por lo que supuso que probablemente no eran de primer año. Uno de ellos era el conejo fauno que había encontrado antes, y junto a ella había una chica con gafas de sol con un bolso colgado de sus hombros, un hombre increíblemente alto con el pelo corto y negro, y el último miembro era un hombre bronceado con rojizo oscuro. Cabello castaño y ojos blancos puros. Escuché que defendiste a Velvet aquí, dijo la chica de las gafas de sol, señalando al fauno a su lado que le hizo un gesto tímido a Shirou. Estaba a punto de vencer a la luz del día, pero tú me salvaste el problema. Gracias por eso, por cierto. Oh, eso fue grosero de mi parte. Soy Coco, líder del equipo Kri. Estos son Velvet, Yatsuashi y Fox. Todos somos estudiantes de segundo año aquí. Es un placer. Soy Emilia Shirou. Este es nuestro líder, Ruby, y estos son Jan y Weiss. Creo que ya lo sabes, pero solo estamos en los primeros años. Shirou inclinó su cabeza en saludo mientras el resto de su equipo saludaba.
Espera, ¿no eres ese tipo que empató con el campeón Mistral la semana pasada? Shirou se rascó torpemente la cabeza. Por mucho que le hubiera gustado que no fuera así, la noticia se había extendido bastante rápido. No fue mucho. Aunque fue un empate, creo que aún salí peor que Pirra. Dios mío, no eres de los que pueden alabar, ¿verdad? Qué lindo. Coco río. Solo quería decir que todos estamos agradecidos por lo que hiciste. Velvet recibe críticas por ser un fauno y no siempre estamos cerca cuando suceden cosas así. Si necesitas ayuda con algo, solo llámanos. Te debemos eres uno por lo que hiciste hoy. Está bien. No necesito nada a cambio, respondió Shirou a toda prisa. Coco dio un paso adelante hasta que su rostro estuvo a escasos centímetros del suyo. Bajando sus gafas de sol de tal manera que miró por encima de su borde, sonrió. Yo insisto. Shirou tragó saliva. Él conocía ese tono de voz. Él asintió una vez y la niña mayor dio un paso atrás con una sonrisa. Una pregunta. ¿Es cierto que tu semblante te permite copiar armas? Shirou se detuvo ante la pregunta inesperada, pero dejó que una sonrisa tirara de los bordes de sus labios cuando notó que varios miembros del equipo Xvi esperaban su respuesta. En particular, el fauno de conejo que ahora conocía con el nombre de Velvet. No puedo confirmar ni negar eso. TCH. Como era de esperar, murmuró Coco. Bueno, lo intenté. Correcto. Solo tenía que sacar eso del camino. Te veremos por aquí, Short Stuff. Estaremos atentos a tus duelos en la clase de combate. Yatsu y Fox parecen interesados en tus servicios, así que los dejaré para que resuelvan algo. Ciao. Después de intercambiar brevemente contactos en sus pergaminos, el equipo Xvi se fue, dejando a un Yang desconcertado para golpear juguetonamente el costado de Shirou con su codo. Buen negocio, Yang, no seas tan mercenario. Eso es rico viniendo del Schneer. ¿Qué se supone que significa eso? Wei se erizó de indignación, tanto por el hack como por el juego de palabras deseado. Chicos. Ahora no es el momento para esto, interrumpió Ruby antes de que Yang y Wei pudieran comenzar otra de sus peleas verbales. Todavía tenemos mucho por hacer. La asignación del profesor Port se vence mañana y la salida a Forever Fall está a solo unos días. Oh, por favor. Esa tarea es fácil, comentó Weiss, momentáneamente distraída de su próxima discusión con Yang. Terminé eso ayer. Todos lo hicimos. El estado de ánimo de Ruby cayó en picada. ¿Qué? Miró a su alrededor salvajemente, solo para ver que Yang sonreía tímidamente mientras Shirou decidió que la vista del exterior era particularmente encantadora ese día. ¿Cuándo? Cuando estabas ocupado haciendo mantenimiento en Crescent Rose, Rubes. ¿Por qué no me llamaste? Ruby se quejó mientras miraba al resto de su equipo con una mirada de traición. Yang se encogió de hombros. Lo hicimos. Simplemente no respondiste a tu pergamino. Al final resultó que había varias llamadas perdidas y mensajes en el dispositivo de Ruby, para su consternación. Ruby se balanceó con ojos llorosos. Probablemente puedas terminarlo esta noche si comienzas ahora, dijo Shirou amablemente. Es como dijo Weiss. Esto no es demasiado difícil. Ruby se aferró a la manga de su uniforme en un instante. Shirou. Ayúdame. Cada vez que Ruby se ponía así, Shirou recordaba a un cierto guardián irresponsable de él que solía comportarse a esa manera exacta para salirse con la suya. Excepto que su tutor era demasiado viejo para justificar ese tipo de comportamiento. Ruby, no siempre puedo ayudarte con las tareas. Cerca, Weiss y Yang asintieron con la cabeza. Shirou había ido las primeras 2 veces, pero tuvo que poner los pies en el suelo cuando Ruby comenzó a mostrar una excesiva dependencia de su ayuda. Por favor. Ruby miró a Shirou con el libro de texto temblando de labios y ojos llorosos. Oh. Ruby usa Satface. Es súper efectivo. Yang sonrió cuando Shirou desvió la mirada con gran esfuerzo. Shirou, debes dejar de mimarla, dijo Wei SS después de ver sus reacciones. Lo sé. Ruby, te ayudaré solo si realmente no puedes terminarlo. Por favor, al menos dalo todo primero, le dijo Shirou pacientemente a su compañero mientras la apartaba suavemente. Esto es para su beneficio. Multa. Ruby se escapó a su dormitorio en la derrota con los otros 3 a cuestas. Shirou, sé que te gusta ayudar a otros, pero no hará daño decir que no de vez en cuando. Weiss se volvió hacia él con una mirada de reojo.
No digo que lo que estás haciendo esté mal. La gente simplemente se aprovechará de ti si sigues así. Sí, me han dicho eso antes. Al ver que Shirou no estaba dispuesto a ampliar eso, Yan y Weiss guardaron silencio mientras regresaban a su dormitorio para pasar la noche. 0, 0, 0. Los días pasaron en relativa paz para el equipo RXE. En su mayor parte, la vida era la misma vieja rutina. Despertarse, prepararse para las lecciones de la mañana seguidas de un almuerzo con el equipo JNPR, y finalmente terminar el día con más lecciones por la tarde. Sin embargo, había una diferencia que Shirou y, por extensión, el resto de su equipo notaron. La contraparte de Ruby en su equipo hermano había estado ausente durante varios días por más tiempo. Cuando se le preguntó al respecto, Pyrrha e incluso Nora habían sido evasivas con sus respuestas. Todo lo que obtuvieron en respuesta fue que Jaune estaba ocupado con otras cosas. Era obvio para Shirou que Ruby estaba preocupada por su amiga. Especialmente cuando las pocas veces que vieron al caballero rubio, estaba en compañía de Cardin y su equipo. Mientras que en la superficie parecían llevarse bien, todavía había señales de que Jaune estaba de acuerdo con sus deseos, a juzgar por el comportamiento moderado que mostró frente a los 4 adolescentes ruidosos y bulliciosos. Ese día en particular no fue diferente, ya que los equipos caminaron penosamente por el pintoresco lugar conocido como Forever Fall, un lugar donde todos los árboles tenían hojas rojas, el suelo tenía el mismo color debido a la capa de hojas caídas que lo alfombraron. Shirou notó con el ceño fruncido que el caballero rubio seguía pegado al equipo CRDL en lugar del suyo. Sabiendo que Jaune nunca los preferiría a su equipo, Shirou no pudo evitar preguntarse por qué continuó haciéndolo. Deteniendo al grupo, el profesor Godwich procedió a explicar su tarea: la recolección de savia roja de los diversos árboles en Forever Fall. Mientras que el profesor PH había querido la savia en sí, el profesor Godwich les había dicho que trataran la tarea como una simulación de misiones de adquisición reales en las que tendrían que participar una vez que fueran cazadores y cazadoras de pleno derecho. Cuando despidió a los equipos, cada uno se alejó en diferentes direcciones en busca de árboles productores de savia. Gruñendo molesto cuando el objeto que llevaba se enganchó en las ramas bajas por enésima vez, Shirou alargó la mano para ajustarlo. Además de Kansou y Bakuya, atado a su espalda había una copia del arco de Archer y un pequeño carcaj que contenía varias de sus flechas de polvo. Si bien no había garantía de que se encontrarían con Grimm durante las pocas horas que pasaron en el bosque, los trajo consigo en caso de que tuviera la oportunidad de probar sus flechas más nuevas y livianas. Eso, y él también tenía que tener la oportunidad de comparar las diferencias entre cómo sus creaciones reales y copias rastreadas les fue contra las criaturas de Grimm. Solo había practicado con recortes de cartón en el campo de Beacon. Desearía que pudiéramos ver algunos Grimm, comentó Ruby mientras tocaba un árbol, solo para descubrir que era de la especie equivocada y no producía savia. ¿Por qué querrías eso? Weiss preguntó confundido. Creo que pasar un tiempo tranquilo aquí sin la necesidad de exterminar a Grimm sería una experiencia más placentera. No podemos venir aquí muy a menudo, por lo que debemos apreciar esta oportunidad aún más. Pero quiero ver a Shirou prender fuego a Grimm. La chica de cabello negro y rojo se quejó en respuesta. Ruby, no estoy usando las flechas de tormenta de fuego en un lugar como este, llamó Shirou desde donde estaba recogiendo la savia. No quiero tener que explicarle al profesor por qué empecé un incendio forestal. Ruby levantó un dedo, pero Shirou, incluso con la espalda vuelta hacia ella, la interrumpió antes de que pudiera hablar. No, Ruby. Tampoco estoy usando las flechas explosivas. Tacaño. Observando cómo el líquido viscoso goteaba lentamente dentro del frasco de albañil, Shirou notó el olor que salía del frasco y la abertura que hizo en el árbol. Para sus sentidos, el olor era fuerte, casi le mordía y parecía quedarse en el aire sin importar a dónde se volviera. Por pura curiosidad por la sustancia que no existía en su mundo, tentativamente metió la mano en el frasco parcialmente lleno con un dedo antes de llevárselo a los labios. Su cabeza se apartó de la inesperadamente dulzura. El sabor le recordó al jarabe de arce, pero más fuerte en un orden de magnitud. Tosió para aclararse la garganta de la sustancia espesa que abrumaba sus papilas gustativas. ¿Cómo se come esto alguien? Pensó con aversión. Sin diluir demasiado la savia, era casi insoportable por lo repugnantemente dulce que era. Pero al ver cómo las chicas no se daban cuenta de la intensidad del sabor de la savia, se preguntó si era solo él. Tal vez fue una cosa remanente.
Les tomó un par de horas a los 4 recolectar suficiente líquido rojo para llenar cada uno de sus frascos, pero finalmente completaron la tarea y, sin nada más que hacer, decidieron seguir los consejos de Weiss y relajarse mientras disfrutaban de la comida. Paisaje. Esto es demasiado aburrido. Necesito algo para golpear. Jan se sentó desde donde había estado acostada en el suelo cubierto de hojas. Esto es simplemente extraño. Pensé que se suponía que había toneladas de Grimm en este lugar. Pero ni siquiera hemos visto uno todo el tiempo. ¿Alguien más piensa que es extraño? Este bosque cubre un área extensa. Incluso si hay Grimm aquí, con lo dispersos que están, no es sorprendente que no hayamos visto uno, racionalizó Weiss. O tenemos la suerte de no encontrarnos con ninguno. Por mi parte, no me quejo. Ella, compañeros. Ellos conocían esa voz. Girando, fueron recibidos por 3 de los 4 miembros del equipo JNPR que se acercaban. Hola, ¿qué tal? Jan llamó. Nora aquí bebió toda nuestra savia. Los árboles en nuestra área están agotados, así que necesitamos encontrar más, explicó Ren, dándole una mirada dura a su compañero. Pero Renji. Estaba tan sabroso. Bebiste 3 frascos de savia. Nuestros únicos 3 frascos. Shirou casi se atragantó con la idea cuando su rostro se arrugó con disgusto. Miró a la chica enérgica con el martillo que, probablemente debido a un nivel alto de azúcar de toda la savia, rebotaba con más energía de la que había visto poseer. Nota para uno mismo. Nunca dejes que Ruby consuma una savia roja cuando tenga a Crescent Rose con ella. Un grito inesperado desgarró el aire y los 7 adolescentes se encontraron instintivamente buscando sus armas, de pie y mirando a su alrededor para encontrar la fuente. Toby Bronzewing, Skylark y Russell Trush del equipo CRDL se apresuran a pasar junto a ellos con un grito de Ursa. Que puso a los 7 estudiantes presentes en alerta máxima. ¿Qué Ursa? ¿Dónde? Exigió Jan, agarrando a Russell por las solapas mientras ella lo levantaba, sus pies colgando sobre el suelo mientras luchaba impotente en las manos del rubio mucho más fuerte. Allá. Grande Ursa. Tiene a Cardin. El macho del Mohawk verde respondió, su voz alta e histérica de pánico. Jan aflojó su agarre y en el momento en que sus pies tocaron el suelo, corrió junto a ella sin dudarlo un momento, con el miedo escrito en todas sus facciones. Oh no, Pirra dejó caer su tarro de albañil mientras el resto la miraba con preocupación. Jaune está con Cardin. La mente de Shirou rápidamente juntó las piezas. Russell mencionó una gran osa, lo que significaba que posiblemente habían encontrado una osa mayor, una subespecie particular que generalmente era más lenta, pero más grande y mucho más fuerte que sus contrapartes más pequeñas. Que CRDL sintiera que no podían manejarlo también significaba que tenía que ser un espécimen particularmente grande, o probablemente solo eran cobardes. Una parte de Shirou quería creer que era lo último, ya que también significaba que el peligro inherente para el hombre rubio del equipo JNPR se redujo en tal situación. Si es tan malo como mencionaron, Jaune no tendrá una oportunidad con el nivel de habilidad que tiene. Shirou concluyó, sintiendo algo más que una pizca de preocupación por su contraparte después de recordar su habilidad o falta de ella. Jan, Weiss. Ve a buscar al profesor Goldwitch. Ruby ordenó, su tono no dejaba lugar para regatear mientras miraba fijamente a la pareja que, después de intercambiar una mirada, asintió y volvió corriendo en la dirección de donde venían los equipos. Ren y Nora se unieron a ellos después de una breve instrucción de Pirra. Ahora, Shirou se encontró corriendo junto a las 2 chicas restantes mientras corrían por el bosque. Inconscientemente, su mente volvió a las diversas lecciones que habían tomado sobre los patrones de comportamiento de Grimm y miró a Ruby con urgencia. ¿Recuerdas lo que el profesor Port mencionó sobre Ursaí? Shirou preguntó, manteniendo su ritmo mientras lo hacía. ¿Qué hay de eso? Ursaí normalmente no viaja solo. Un rugido confirmó su sospecha cuando se detuvieron. Una pequeña manada de Grimm emergió de entre los árboles, gruñendo amenazadoramente a los humanos que detectaron. Una rápida vez dejó a Shirou con una estimación aproximada de aproximadamente 10 a 12. Afortunadamente, solo vio a la osa menor entre los presentes. Necesitamos limpiar esto rápido, siseó Pirra entre dientes. No se sabe cómo están Jaune y Cardin. Ruby preparó a Crescent Rose y disparó el primer tiro. Atrapó a una ursa entre los ojos y la bestia cayó al suelo con un gemido gutural cuando la bala de gran calibre atravesó el revestimiento que cubría su rostro con facilidad.
Al ver a un miembro de su manada derribado, el resto entró en acción con furiosos rugidos. Shirou sacó el arco de Archer con su mano izquierda, sosteniendo la derecha cerca de su pecho mientras agarraba el aire. Seguir adelante. Un eje delgado se materializó en su mano mientras la flecha se formaba a partir de su prana. Esta fue una réplica de su flecha de polvo, una que estaba destinada a entregar una poderosa carga eléctrica usando polvo de rayos. Tomando solo una fracción de segundo para apuntar, dejó volar la flecha mientras se enterraba en la carne que rodeaba el hombro de un Grimm. El polvo normalmente se activaba usando aura, pero Shirou descubrió que un pulso repentino de prana era capaz de hacer lo mismo. Observó cómo salían chispas de donde la flecha se había enterrado en pieles y carne. La osa rugió de dolor pero, para disgusto y resignación de Shirou, no murió. Así como me temía. Las copias realmente son demasiado débiles. Este era el problema que había descubierto cuando probó el primer lote de flechas de polvo. Si bien las flechas reales que forjó y llenó con polvo real habían estado a la altura de las expectativas, las copias que rastreó no estaban cerca de eso. Contenían simplemente una fracción, quizás una quinta parte o menos, del poder de una de sus creaciones forjadas a mano. No entendía realmente la razón detrás de esto, pero, si tenía que adivinar, tendría que fijarlo en Dust. A Shirou le pareció que faltaba su capacidad para recrear el material, no debido a sus habilidades en proyección, sino al simple hecho de que el material era algo que su magia no podía comprender y replicar por completo, no ser nativo de su mundo natal. Sacando una flecha de polvo de rayo real y no una proyección, Shirou la disparó a la misma Ursa y observó cómo todo su cuerpo ahora se iluminaba con chispas antes de colapsar en la muerte. Se giró y rápidamente bajó otros dos disparando una flecha de fragmentación en uno y observando cómo el segundo al lado murió junto con el primero de la metralla que salió volando del Grimm con la fuerza de una mina antipersonal. Cerca de él, Ruby y Pirra despachaban rápidamente el resto en poco tiempo y en solo minutos, toda la manada de Ursaí se convirtió en montones de polvo y cenizas mientras los tres cazadores y cazadoras en entrenamiento reanudaban su búsqueda del rubio desaparecido. Llegaron a un claro, donde se podía ver a Cardin tirado en el suelo y retrocediendo con las manos y los pies mientras la forma grande y espinosa de una osa mayor se abalanzaba sobre él. Antes de que ninguno de ellos pudiera cruzar la distancia, Jaune había saltado para bloquear un movimiento descendente de su gran pata con su escudo. Con una pierna plantada firmemente en el suelo, empujó con la otra mientras golpeaba la extremidad y cortaba el pecho de Ursa con un poderoso movimiento diagonal hacia abajo. El gran Grimm retrocedió y Jaune aprovechó su ventaja, logrando varios golpes superficiales en rápida sucesión. Con un rugido, la osa mayor golpeó su escudo justo cuando Jaune estaba a medio paso, enviándolo a volar varios metros a través del claro. Con el ceño fruncido, Shirou estaba a punto de levantar su arco cuando sintió una mano suave sobre su hombro. Mirando a Pirra inquisitivamente, vio a la niña sacudir la cabeza. «Solo miremos por ahora», murmuró suavemente. Reprimiendo su deseo de matar por completo al Grimm, Shirou bajó su arma con gran renuencia. «Está bien. Pero si veo que no puede manejar ese Grimm, no dudaré en dejarlo». «Eso está bien para mí». Se volvieron hacia atrás, justo a tiempo para ver a Jaune lanzarse en picada hacia la osa, justo cuando se levantaba sobre sus patas traseras con un brazo hacia atrás para un columpio. Shirou agarró el mango de su arco mientras se preparaba para actuar si era necesario y, por la forma en que las dos chicas con él se habían tensado, probablemente se estaban preparando para la misma eventualidad. Cuando llegó el golpe, el escudo de Jaune apareció una vez más en un bloque exitoso. Cavando su pie en el suelo, lo usó como un pivote para torcer su cuerpo mientras se balanceaba con su otro brazo con un grito. Shirou notó que por primera vez, Jaune balanceó su espada de manera apropiada, su brazo colocado hacia arriba y hacia afuera, y siguió con un giro en toda su fiereza. La hoja de Cropce Amors formó un arco perfecto y se clavó en el cuello de la osa mayor, decapitando al Grimm con ese único barrido. Jaune aterrizó de nuevo sobre ambos pies cuando el cuerpo ahora decapitado cayó detrás de él con un ruido sordo. Con eso, el bosque quedó en silencio una vez más. «¡Wow! Lo hizo», susurró Ruby. «Sí. Sí, lo hizo», respondió Pirra con una sonrisa orgullosa en sus labios mientras veía a su compañero ayudar a Cardin a ponerse de pie. Señalando a Ruby y Shirou, los tres se marcharon en silencio, confiando en que con la forma en que podía tratar con la osa mayor, podrían dejar a Jaune para manejar las secuelas por su cuenta.
El incidente llegó a su fin y, para su alivio, parecía que Cardin había detenido toda su antagonización de Jaune a partir de entonces. El encuentro cercano con la Osa Mayor debe haber abierto los ojos a la realidad, ya que el chico alto ya no parecía tan confiado, sino que comenzó a esforzarse mucho más en las clases de combate de las siguientes semanas, algo por lo que el profesor Godwich estaba visiblemente complacido. Si bien las cosas no eran exactamente cordiales entre CRDL y JNPR, había mucha menos animosidad. También hubo cambios con Jaune, ya que el caballero rubio mencionó con orgullo que estaba entrenando con su compañera, Pirra. Eso, y cualquier confianza que Cardin perdiera, Jaune parecía haber ganado. El niño era más alto y tenía menos dudas sobre su comportamiento general. Las ocasiones ocasionales en que Shirou se encontraba con Jaune en su entrenamiento nocturno, podía ver mejoras visibles en la forma y las técnicas del niño. Quizás lo que más sorprendió a Shirou fue cuando Jaune comenzó a pedir activamente su consejo sobre el combate las pocas veces que se encontraron, con un entusiasmo que Shirou nunca lo había visto poseer antes. Al no ver ningún daño, Shirou estaba más que feliz de ayudar al rubio, dándole consejos sobre cómo alterar su swing y formas de identificar sutiles matices en los movimientos de sus oponentes. Cuando se le preguntó por qué seguía practicando solo ahora que estaba entrenando con su compañero, Jaune simplemente respondió que aunque Pirra era una buena maestra, necesitaba asegurarse de que estaba haciendo las cosas correctamente y que no quería confiar sobre ella por todo. Con todo, fue un final relativamente bueno para lo que había sido un incidente de corta duración pero problemático. Omake, un tipo diferente de historia, tiene lugar después de la temporada 3 del canon Ruby. Ruby Rose se echó en la cama, gimiendo mientras se revolvía. Las pesadillas habían vuelto. Las voces volvieron. Todas las voces centavo. Pirra cazadores civiles, una multitud de hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todos los que perecieron cuando Grimm entró en Val. Ella los estaba escuchando a todos. De nuevo. Voces que la llamaban para salvarlos. Observó, paralizada en el sueño, cómo se repetía el recuerdo del desmembramiento de Penny. Vio cómo Pirra se convertía en cenizas frente a sus ojos. Ella quería gritar, oh, tanto. Pero su boca no se movía. Su cuerpo no se movería. Ella era solo una espectadora, observaba cómo se desarrollaban las escenas como una película de terror repugnante. Y luego estaba Jan. Podrías haberlos salvado, ¿sabes? Ruby comenzó, de repente se encontró capaz de moverse. Se dio la vuelta para ver nada más que una espesa niebla gris. ¿Quién está allí? ¿Quieres el poder para salvarlos? ¿Quién eres tú? Exigió Ruby. ¿Qué es este lugar? Este es tu sueño. Estoy aquí para ayudar. La voz sonaba infantil, y Ruby lo habría llamado inocente si el sonido no le hubiera provocado escalofríos. ¿Qué quieres decir? Podría darte el poder de cambiar las cosas. Todas esas personas no habrían muerto. Tu hermana no habría perdido el brazo. Todavía podrías ser el héroe que siempre soñaste ser. Todavía puedes salvar el mundo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Incluso Ruby lo sabía. Nada podría venir tan fácilmente. Pero en el fondo de su corazón ardía una pequeña llama de esperanza de que las cosas pudieran estar bien una vez más. Se lamió los labios nerviosamente. ¿Cómo puedo hacer eso? El bosquejo de una forma apareció en la niebla. Ruby no pudo distinguir ningún detalle, salvo por una forma negra. Era pequeño y animal, con una cabeza extrañamente grande y cosas largas y colgantes como orejas. Un par de ojos rojos y brillantes brillaron a través de la niebla. ¿Cómo te gustaría hacer un contrato conmigo? ¿Podría ella aceptarlo? Fue demasiado bueno para dejarlo pasar. No me importa lo que me pase, pensó. Si puedo salvar a todos, Ruby dio su respuesta. Y el destino de Renan cambió para siempre. Notas del autor: la gente buena, la vida ha estado mucho más ocupada que antes, pero de alguna manera logré sacar esto a tiempo. Recientemente he tenido cada vez menos tiempo para escribir debido a la creciente carga de trabajo en la universidad, lo cual es algo malo. Bueno, intentaré salir adelante de alguna manera. Comencemos hablando sobre este capítulo. Sí. Una itericia más cobertura de Forever File. Primero quiero decir que realmente me gusta el tipo de perfil de personaje en el que se encuentra Jaune. Una persona lo suficientemente seria como para hacer el bien en general, y una pizarra lo suficientemente limpia como para que un buen autor pueda hacer maravillas con él de muchas maneras.
Básicamente, una masa de potencial que es, de alguna manera, el mejor tipo de personaje sobre el que escribir. Sin embargo, lamentablemente tampoco es mi personaje principal, por lo que su arco, jaja, ¿ves lo que hice allí? Es solo un capítulo contado desde la perspectiva de Shirou y no se muestra mucho sobre Jaune. Como Shirou no está directamente involucrado en esos eventos, no hay mucho que contar, aunque hay algunas pequeñas diferencias. Si esperaba más de Jaune, vaya, lo siento. Para aquellos que desean ver más Jaune Arc, en imágenes de calidad excepcionalmente buena, podría agregar, vean las historias de Koeura Laran. Si de alguna manera no has oído hablar de él o de sus historias, te has estado perdiendo la vida. Una cosa más, Jaune no mejora mucho solo porque Shirou le dio algunos consejos. Esa muerte fue aún más una casualidad que nada, y todo lo que se supone que muestra son las pequeñas diferencias que surgen de las diferentes interacciones de los personajes, que en este caso son las interacciones de Shirou y Jaune. Al igual que el canon, Jaune todavía tiene una técnica adecuada casi nula en este momento. ¿Será mejor que el canon? Posiblemente. ¿Estará dentro de la línea de tiempo de la temporada 1 a la 3? Tal vez. Tal vez no. La mayoría de la gente no mejora tan rápido. Y a medida que avanza la historia, suceden cosas. Shirou todavía no usa sus flechas explosivas. Lamento que no tenga un castillo abandonado para practicarlos. Afortunadamente, tampoco se paraliza cada vez que los usa o necesita gritar explosión cuando los lanza. Eso sería un tipo completamente diferente de gracioso. Omake son en su mayoría adorables que me vienen a la mente. En el caso de ideas espontáneas como esta, no espere que sea larga o de una calidad similar a la del capítulo. La mayoría de las veces no tengo la motivación para trabajar realmente en el omake para que sea bueno, a menos que realmente me guste esa idea específica. Más cosas suceden en el próximo capítulo, así que estad atentos. No hay mucho más que decir esta vez, excepto gracias por leer. No soy dueño de Fate/Stein Naito Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. Ruby Ross mordió una galleta mientras paseaba alegremente por los pasillos de Beacon a un ritmo pausado. Faltaba una semana para las pruebas de fin de semestre, y 2 semanas antes de que terminara el semestre y comenzara su descanso. La mayoría de las clases habían disminuido la cantidad de contenido que estaban cubriendo para darles a los estudiantes tiempo para una revisión adecuada. Algunos, como la clase de combate del profesor Godwich, habían eliminado las lecciones por completo durante las últimas 2 semanas del semestre a cambio de una evaluación individual de las capacidades y el conocimiento de combate de cada estudiante. Eso simplemente significaba que el joven líder del equipo tenía mucho más tiempo libre que en cualquier otra parte del semestre, incluso si las pruebas que se avecinaban le daban a la escuela una atmósfera de estrés y aprensión. Sintió una breve punzada de soledad al reflexionar sobre la falta de su equipo. Weiss había ido a la biblioteca, enfocándose en la revisión para su evaluación de la historia del uso del polvo por parte de Huntsman con la ayuda de una torre de libros de referencia y una copia de las notas de Shirou. Había sido el único en el equipo capaz de comprender realmente las lecciones del Dr. Oblek a pesar del rápido ritmo. Jan había ido a una de las salas de entrenamiento para practicar ataques Grim simulados, siendo el único en su equipo que no había completado su evaluación de combate del profesor Godwich. Shirou ya había terminado su propia revisión para las pruebas, y se había escondido en la fragua una vez más. Con las evaluaciones de combate en curso para casi todos los estudiantes en Beacon, tuvo su trabajo hecho para él. Había seguido el consejo de Ruby de aumentar el precio de sus servicios solo para reducir el volumen de posibles clientes, pero eso había hecho poca diferencia. Todavía había sido invadido por el tsunami de solicitudes hasta el punto de que tuvo que desactivar las notificaciones en su pergamino solo para tener un poco de tranquilidad. Su pérdida. Ruby se encogió de hombros mientras le daba otro mordisco al dulce manjar que había sacado de las cocinas del comedor cuando los cocineros les dieron la espalda. A veces, tener un semblante de velocidad era lo mejor del mundo. Había estado con Weiss durante las últimas 2 horas para trabajar en su propia revisión hasta que su interés disminuyó por el tema seco. Había inventado una excusa para salir del ambiente sofocante, pasando rápidamente las mesas que, en cualquier otro momento del semestre, habrían estado vacías. Ahora, el lugar estaba lleno de estudiantes que se dieron cuenta de que tomarse las cosas con calma durante el semestre solo resultaba en la privación del sueño y en el último momento.
Ozpin, creo que deberías saber que estoy teniendo dudas sobre esto. Ruby se congeló cuando la voz del profesor Godwich llegó desde el pasillo hasta su izquierda que conducía a las oficinas de los profesores. Lo que sea que estaba discutiendo no podía ser agradable, ya que la profesora tenía un tono de desaprobación claramente agudo que rara vez usaba en sus lecciones a menos que un estudiante hubiera cometido un error terrible. Con curiosidad conduciéndola, Ruby se presionó contra la pared, avanzando tan cerca del borde como pudo sin ser vista mientras inclinaba la oreja para escuchar mejor. Entiendo eso, Glinda. Oh, entonces es el director. Por la forma en que te comportas, dudo mucho que lo hagas. Esto no es como las veces anteriores, Ozpin. Esto es diferente. Una pausa. Dime, Glinda. ¿Alguna vez este informante nuestro nos ha dado un error? ¿Informante? Ruby pensó confundida. ¿Para qué necesitaría el director un informante? No. Pero eso no significa que no pueda suceder. Esto podría ser una trampa. Todos esos robos anteriores que frustramos fueron pequeños, y tal vez se hizo para que confiemos en ellos y enviemos a más estudiantes antes finalmente muestran su mano y nos aniquilan. ¿Consideraste esa posibilidad, Ozpin? Glinda. Entiendo tus preocupaciones, pero independientemente de la validez de la información que recibimos, esto es algo que no podemos permitirnos ignorar. Esto no es un riesgo que podamos tomar y deberíamos movilizar nuestras fuerzas para al menos validar la precisión de esto. Reclamar, sino detener el robo por completo. ¿Robo? ¿Robo de qué? Usted sabe que el comisionado no escuchará ningún reclamo sin fundamento. Estaremos solos si seguimos adelante con esto. Es por eso que sospecho que somos los abordados, y no la policía. El comisionado Blackstone es un buen hombre, pero me temo que no actuará en situaciones como estas. Esos equipos de tercer y cuarto año despachado junto con parte de nuestro personal se había encontrado con resistencia cuando patrullaban las áreas mencionadas y, como usted mencionó, logró frustrar una serie de robos. Según el historial, no tengo motivos para dudar de la veracidad de esto. Reclamación. Pero esto es diferente. Ruby hizo una mueca cuando Godwich replicó con ira en su voz. Suponiendo que la información que recibimos sea válida, la escala de este intento no se parece en nada a ninguno de esos últimos. Esto no es un robo normal. Supuestamente van tras un envío completo. Y con estudiantes de los otros tres al llegar los reinos para el Festival Vital, ninguno de los profesores está disponible en ningún momento. Entonces quizás tengamos que prescindir de personal acompañante esta vez. El silencio duró varios segundos, y Ruby estuvo tentado de mirar a la vuelta de la esquina cuando Godwich explotó. Ozpin, ¿estás loco? ¿Quieres enviar a nuestros estudiantes, sin acompañante, para detener un ataque de colmillo blanco de esta escala? Colmillo blanco. Ruby jadeó mientras procesaba rápidamente la información. Colmillo blanco. Robo. La misma hora que los estudiantes que llegan al Festival Vital. Eso es este fin de semana. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Debo decirle al resto. Glinda. Sabes mejor que nadie que no podemos hacer la vista gorda a esto. Si el colmillo blanco logra esto, el resultado podría resultar desastroso para todo vale. Si un equipo no es suficiente, entonces simplemente necesita enviar más. Ozpin, me niego a aceptar enviar a nuestros estudiantes sin supervisión a una misión que bien podría conducir a su muerte. Esta no es una simple misión de exterminio de Grimm. No me importa cuán capaces sean nuestros estudiantes, no están listos para algo de esta magnitud. Esa última oración fue todo lo que Ruby necesitaba escuchar cuando se dio la vuelta y se alejó en una nube de pétalos de rosa, yendo en línea recta hacia la biblioteca. Esto era algo que ella no podía ignorar. Si los profesores fueran tan reacios a actuar, tendrían que lidiar con eso ellos mismos. 000, había alguien escuchando su conversación, Ozpin estaba bastante seguro. Rápidamente recuperó su pergamino y accedió al sistema de seguridad de la escuela. No sería bueno para alguien no involucrado estar al tanto de información de esa importancia. Ojeando las cintas de seguridad, encontró el que quería y rebobinó el tiempo. La vista le hizo sonreír. Ozpin, ¿qué estás mirando? ¿Estás prestando atención? El profesor Godwich espetó, notando su mirada en la pequeña pantalla en sus manos. Por supuesto que sí, Glinda. Este sería un desarrollo muy interesante. 000, así que ayúdame a entender esto.
tú, el profesor Godwich y el director Ozpin, hablan sobre algún tipo de ataque de colmillo blanco que sucederá cuando los estudiantes lleguen al Festival Vital. Y como no quieren involucrarse, ¿nos quieren para manejar el problema? Weiss se frotó las sienes mientras contaba lo que Ruby les dijo. Su líder la había arrastrado de regreso a su dormitorio, deteniéndose para recoger a Jan de las salas de entrenamiento y a Shirou de la fragua. Los dos últimos habían tenido idénticas miradas de confusión y habían sufrido una desorientación posiblemente severa cuando la pequeña segadora roja los había agarrado de sus ubicaciones respectivas y se había apresurado usando su semblante. Shirou tuvo que tomarse un momento para conectar los puntos. Había leído brevemente sobre el colmillo blanco cuando llegó por primera vez y estaba haciendo una investigación sobre el tema del fauno. Por lo que había leído, era un grupo que había comenzado como un grupo defensor de los derechos de su raza que piqueteaba a las empresas y solicitaba a los consejos que gobernaban los 4 reinos condiciones de trabajo y trato más justos en general. Desafortunadamente, la organización se había vuelto cada vez más militante en los últimos años, lanzando ataques contra personas prominentes y compañías sospechosas de maltratar a empleados de fauno, robar bienes y armas, y causar cantidades incalculables de destrucción en los reinos. ¿Qué credibilidad había acumulado el colmillo blanco ya que se perdió desde entonces? La mayoría del público los veía como nada más que una organización que realizaba actos de terror, una lástima, reflexionó Shirou. Ese grupo tenía mucho potencial para hacer el bien. Pero supongo que eso es lo que sucede cuando las situaciones son malas y las personas racionalizan la base de las emociones en lugar de la lógica. El mayor problema con grupos como estos es que una vez que comienzan a tomar el camino del extremismo, es terriblemente difícil convencerlos de que se detengan, y aplastar la infraestructura organizativa existente solo conducirá a que surjan células independientes en todas partes. Realmente es una pena que haya resultado así. Sip. Ruby asintió alegremente. Ella rebotó en la cabecera de la cama de Shirou donde estaba sentada. Shirou mismo se sentó a cierta distancia al pie de la cama con los brazos cruzados. Lo siento, pero tengo que estar de acuerdo con el profesor Godwich en esto. Suena demasiado peligroso. Ruby se desinfló mientras miraba a Weiss en estado de shock. ¿Pero por qué? Se supone que somos cazadoras. Esto es lo que se supone que debemos hacer. Todavía no somos cazadoras completas. Apenas estamos a la mitad de nuestro primer año, respondió Weiss. No creo que esté listo para tirar mi futuro tan fácilmente por un poco de fama y gloria. Ruby, si el profesor Godwich piensa que incluso los estudiantes de último año no pueden manejar los riesgos, ¿cómo se supone que debemos hacerlo? Shirou preguntó. A pesar de todo lo que había escuchado, había permanecido tranquilo a diferencia de la rubia y su pareja. Jan estaba mordiéndose un clavo inquieta mientras estaba sentada en la cama de Weiss, mientras su compañero estaba cerca con los brazos cruzados y el ceño fruncido en sus rasgos. Ruby se giró hacia él. Shirou. ¿También te estás poniendo de su lado? Él suspiró cansado. Ruby, no estoy tomando partido aquí. Solo estoy preocupado. Por mucho que quiera evitar que esto suceda, no estoy listo para ver a ninguno de nosotros arriesgar nuestras vidas por eso. Si los profesores lo consideran demasiado peligroso, entonces me inclino a aceptarlo tal como es. Estaremos bien. Probablemente somos el mejor equipo entre los primeros años, insistió obstinadamente. Cierto que puede ser, todavía no veo cómo solo nosotros 4 podemos enfrentarnos al colmillo blanco si son acumulados en grandes cantidades. Claro, no tienen el mismo entrenamiento que nosotros, pero eso no significa que no sean peligrosos. Esperarán hasta que nos quedemos sin aura antes de matarnos a todos. ¿Qué te hace pensar que podemos hacer un mejor trabajo que cualquiera de los equipos de último año aquí en Beacon? Weiss exigió. Una pausa en la conversación surgió mientras cada parte luchaba por encontrar las palabras para decir. Lo siento, Weiss. Pero me pondré del lado de Rupes en esto. Jan finalmente expresó su lado por primera vez desde que la conversación había comenzado. Hubiera estado bien si no supiéramos esto, pero como lo sabemos, no creo que podamos ignorarlo. Jan le dirigió una sonrisa a su compañero furioso. Además, nunca tendré otra oportunidad de soltarme así durante mucho tiempo. ¿Qué? Pero, tú, farfulló Weiss. Eres increíble. ¿Estás de acuerdo con esta locura? Lo siento, compañero. Pero quiero participar en esto.
Shirou suspiró cuando la marea cambió casi imperceptiblemente a favor de Ruby en el momento en que Jan arrojó su peso con Ruby. Realmente no quiero hacer esto, incluso si detener el colmillo BL Anko es definitivamente la decisión correcta. Hay demasiadas variables desconocidas en esta situación. Demasiadas maneras para que las cosas se salgan de control. Por otra parte, no es que nada de lo que digo convencerá a Ruby ahora de que se ha decidido. Incluso si no aceptamos esto, ella solo encontrará alguna manera de escabullirse sola, independientemente de nuestra decisión. Y eso será aún peor. La frustración que sintió Shirou fue irónica porque, hace menos de medio año, habría tomado exactamente la misma decisión que Ruby sin dudarlo, si hubiera estado en la misma posición en la que ella estaba. Encontrando humor en el pensamiento, se preguntó si esto era lo que Archer había sentido cuando el sirviente había observado a Shirou durante la Guerra del Santo Grial. No creo que tengamos otra opción, murmuró Shirou mientras hacía contacto visual con Weiss. Sabes que simplemente huirán con o sin nosotros. Weiss suspiró mientras se pasaba una mano por la cara. Bien. Pero por favor dime que al menos tienes un plan para esto, preguntó sarcásticamente. ¿O simplemente vamos a ciegas? Estaba pensando que podemos explorar la ciudad durante el día. No tenemos ninguna lección hasta el próximo martes, así que tenemos algo de tiempo para prepararnos. Podríamos tratar de detectar cualquier actividad sospechosa incluso antes de que intenten este robo, explicó Ruby. Además, si lo hacemos, podemos alertar a las autoridades de lo que vimos. Dado que estamos allí como testigos, se verán obligados a tomar medidas. ¿Ven? No es tan peligroso como usted dice que es. Eso, ciertamente no es un mal plan, admitió Weiss de mala gana. ¿Pero tienes alguna idea de dónde o cuándo harán su movimiento? No en el día. Todos los ojos se volvieron hacia Shirou, que estaba ahuecando su barbilla en una mano con una expresión contemplativa. Habrá demasiada gente alrededor. Demasiadas posibilidades de que haya alguien mirando. Harán su movimiento solo de noche. Está bien. Eso tiene sentido. Pero eso no resuelve el problema de dónde. El profesor mencionó un envío, agregó Ruby, su comentario recibió un asentimiento de Weiss. Si se trata de un envío, podrían ser los muelles principales o el que está conectado al puerto de contenedores. Pero los muelles primarios generalmente se utilizan para buques de pasajeros y no para buques de carga, por lo que si va a ocurrir un ataque a un envío, entonces es casi seguro que tenga lugar en el puerto de contenedores. Ese es el único lugar donde se guardan grandes envíos ya que las instalaciones de almacenamiento están justo al lado, dedujo la heredera. Hola Weiss. Tú eres el que más sabe sobre estas cosas. ¿De qué tamaño de envío estamos hablando? Jan expresó desde la cama. ¿Cómo puedo saber? Weiss respondió con irritación menor. Ni siquiera sabemos qué planean robar. Si basamos su historial de robos, lo que debo agregar no es particularmente grande ya que tienden a destruir sus objetivos, podría ser cualquier cosa, desde dust hasta equipo militar. Pero cuanto más grande sea, más colmillo blanco estará allí. En el peor de los casos, probablemente podamos esperar al menos 50 terroristas de colmillo blanco si están robando algo grande. Quizás más. Me divertiré mucho. Jan se rió por lo bajo mientras se frotaba las manos con alegría infantil. Ruby, si vamos a hacer esto, necesitaré ayuda con un nuevo lote de flechas. Shirou se puso de pie, los engranajes en su mente ya giraban mientras planeaba su arsenal. Lo que me queda no será suficiente. Lo tienes. El segador vestido de rojo era todo sonrisas. No se preocupen chicos. Esta será la mejor misión del equipo. 000 URB. Esto apesta. ¿Por qué estamos aquí? Ruby, tú eres la que quería que hiciéramos esto, así que deja de quejarte, respondió Weiss imperiosamente. Ruby se pellizcó la nariz cuando el olor del mar y los peces podridos flotaron hacia su pequeño grupo. Eso no es lo que quise decir. ¿Por qué estamos en los muelles? ¿No deberíamos estar en otra parte de la ciudad? El robo ni siquiera ocurrirá en el día. Por lo tanto, deberíamos estar haciendo un mejor uso de nuestro tiempo antes de eso. Como dar la bienvenida a los estudiantes que llegan al Festival Vital. ¿Quieres decir espiarlos? Interrumpió Jan. ¿Tú y Rupes cambiaron de cuerpo hoy o algo así? Juro que los dos estaban cantando canciones diferentes. Cállate. Esto es importante. Sí, claro. Claro que lo es. Solo sigue diciéndote eso, Weiss Ziegler.
Desde el punto de vista de la inteligencia, Shirou pudo ver los beneficios de observar a los estudiantes entrantes, ya que cualquiera de ellos podría ser su oponente en el torneo Vital Festival. Un poco confuso, pero no había reglas que estipularan que tenían prohibido observar a otros equipos. Estaba seguro de que al menos unos pocos estarían haciendo exactamente lo mismo cuando estaban en Beacon, por lo que en realidad perderían si no jugaran el mismo juego. Todavía no veo nada, se quejó Ruby mientras arrastraba los pies. Esto es muy aburrido. ¿No podemos simplemente ir a comer algo agradable o visitar algunas tiendas de armas en Vale? Podemos hacer eso más tarde. Ruby miró hacia otra calle al oír el ruido de los vidrios contra el hormigón. ¡Uah! Chicos, échenle un vistazo. Shirou tropezó ligeramente con Ruby cuando la chica se detuvo abruptamente a medio paso mientras estaba frente a él. Incluso Weiss y Jan se detuvieron, volviéndose para ver qué estaba señalando Ruby. ¡Oh, Dios mío! Parece otro robo. Torchui volvió a hacerlo. Jan se acercó a la tienda acordonada con las manos colocadas detrás de la cabeza. Por favor, manténgase alejado. Esta es un área restringida. Un detective se acercó a ellos con las palmas hacia el frente. ¿Un robo? Ruby preguntó con curiosidad. Así es. La segunda tienda de Dust será golpeada esta semana. El hombre gruñó mientras tocaba su pergamino. Esto se está volviendo loco. Sin mencionar que dejaron todo el dinero. Su compañero agregó encogiéndose de hombros. No se pone más raro que eso. ¿Qué? Ruby ladeó la cabeza. No, ¿que harían eso? Me gana. El polvo que robaron ni siquiera se sumaba a lo que había en el cajero. Diablos. Incluso la mercancía valdría más si la revendieran. El primer detective respondió sin siquiera mirarla. Así que no lo hicieron por dinero. ¿Alguien vio quién robó el lugar? Jan preguntó, ya aburrido de la falta de información que estaban obteniendo de los dos servidores públicos visiblemente estresados. Probablemente el colmillo blanco. Solo un ejército necesita tanto polvo. Los cuatro adolescentes se alejaron lentamente mientras cada uno hacía sus propias interpretaciones de lo que habían aprendido. El colmillo blanco otra vez. Realmente no son más que un montón de degenerados, dijo Wei sacudiendo la cabeza. ¿No fueron la mayoría de los robos hechos por Torchwick? Shirou respondió. Incluso, la primera vez que conocí a Ruby hace tantos meses, él fue el que estuvo detrás del robo. El modus operandi también suena exactamente como el suyo. Robando solo el polvo pero dejando todo lo demás de valor. Después del encuentro cercano con el ladrón, Shirou había decidido no arriesgarse e investigó un poco mientras estaba en Beacon. La participación asumida y confirmada de ese hombre en atracos, robos y crímenes similares se topó con docenas. No fue una sorpresa entonces que la policía estuviera tan desesperada por traer a Torchwick. Él solo había causado millones de pérdidas en la ciudad y negocios relacionados y, sin embargo, todavía estaba suelto y probablemente planeaba más robos. Cuanto más tiempo estuviera fuera, más robos ocurrirían en toda la ciudad. Oh sí. Estaba pensando en eso también. Ruby estuvo de acuerdo con un vigoroso movimiento de cabeza. Definitivamente suena como Torchwick. El colmillo blanco tampoco ha sido muy activo en Vale. Eso no cambia el hecho de que el colmillo blanco es un grupo de delincuentes inútiles. Weiss resopló mientras cruzaba los brazos. Weiss, ¿tienes antecedentes con el colmillo blanco? Preguntó Shirou, con cuidado de rodear a la chica que tenía una expresión de ira apenas reprimida. Si bien sabía de algunas de las actividades del grupo, todavía no estaba al tanto de los detalles de lo que hicieron o las personas a las que se dirigían. Por la forma en que los describió, la única suposición lógica que pudo hacer fue que lo que sea que le estaba causando albergar tanto odio hacia ellos solo podía provenir de algo personal, como un ataque directo del colmillo blanco. ¿Historia? No sabes cuánto subestimación es eso. El colmillo blanco ha estado atacando a la Kosude durante años. Bombardeos en las canteras de polvo, asesinato de poseedores de posiciones clave en la compañía, destrucción y redadas en las líneas de suministro. No causé nada más que dolor y sufrimiento para mi familia y sus negocios. Todos esos terroristas solo saben cómo matar, robar y destruir. No sirven para nada más. Detenerlos hará un favor a Remnant. Weiss gritó mientras Shirou, Jan y Ruby observaban con los ojos muy abiertos. Weiss, sabes que no todos los Faunus son malos, dijo Jan, luciendo algo incómodo. No dije que lo fueran.
Pero quién sabe cuántos de ellos apoyan secretamente al Colmillo Blanco. Uno pensaría que si no estuvieran de acuerdo con cómo el Colmillo Blanco estaba haciendo las cosas, esos terroristas no podrían operar tan libremente en los 4 reinos. Eso es, oye. Detén a ese fauno. Un grito desde los muelles proporcionó una interrupción oportuna a su conversación que se degeneraba rápidamente. Compartiendo una mirada, corrieron de regreso a la baranda que separaba la calle comercial de los muelles, justo a tiempo para dar testimonio de la pelea que estalló a bordo de uno de los grandes transatlánticos que acababan de atracar. Saliendo de las garras de 2 oficiales uniformados, un individuo rubio saltó del barco y aterrizó en el paseo marítimo antes de salir corriendo hacia Vale. La persona vestía una camisa blanca desabrochada y jeans enrollados mientras lucía un cabello rubio corto y desordenado y una cola a juego. Se volvió para sacarle la lengua a los oficiales antes de agacharse fuera del alcance de varios de los guardias del muelle. Buenos reflejos, señaló Shirou cuando el adolescente fauno subió fácilmente un poste de 2 pisos en segundos antes de saltar desde lo alto a la calle en la que estaban, dejando a los guardias tomar el camino largo y subir las escaleras que unían las 2 secciones de la ciudad. El fauno rubio arrojó un par de cáscaras de plátano que aterrizaron en el siguiente paso que los guardias estaban dando. El resultado fue un lío enredado de miembros al pie de la escalera y un torrente de palabrotas y puños. ¡Ey! Tú. Detente ahí. Miró por encima del hombro con desprecio casual y una sonrisa alegre a otro puñado de policías de Vale que corrían hacia él antes de salir corriendo. Aceleró el paso del equipo RC con apenas una mirada en su dirección mientras los policías enfurecidos lo perseguían. Bueno, Weiss. Ahí va la competencia. Las palabras de Jan sacaron a la heredera de su estupor cuando apresuradamente señaló en la dirección de la figura que se estaba reduciendo rápidamente en la distancia antes de agarrar el brazo de Jan y literalmente arrastró a su compañero con ella. Esto no puede estar sucediendo. Después de él. ¿Por qué sigo siendo arrojado a este tipo de situaciones? Shirou se lamentó mientras se arrastraba detrás del trío. En los meses transcurridos desde que reinició su vida escolar en Beacon, finalmente se había acostumbrado a lo que describió simplemente como normalidad. Las pesadillas que lo habían acosado en sus primeras semanas en Remnant ahora ocurrían con una frecuencia muy reducida. La interacción constante con su equipo y sus amigos en JNPR le había servido como un ancla para él, llevándolo a un nivel más estable en un mundo con el que originalmente no había sentido ninguna conexión. Pero lo más importante, quizás fueron estas amistades que hizo lo que una vez más le dio algo por lo que luchar, algo que apreciaba y deseaba proteger a toda costa. Dobló la esquina para ver a Weiss chocar de cabeza con una chica con el pelo rizado de color naranja, antes de tropezar y caer sobre ella. El fauno que perseguían saltó sobre una pared y desapareció detrás de una hilera de edificios. Después de perder de vista a su objetivo, Weiss dejó escapar un gemido de frustración. Weiss, quizás quieras levantarte, sugirió Jan. Weiss miró hacia abajo, solo para ser recibida con una sonrisa inusualmente amplia por la niña tendida debajo de ella. Ella retrocedió en estado de shock. Saludos. La niña seguía sonriendo, y había algo en la expresión que Shirou consideraba antinatural, a pesar de que era incapaz de identificar qué era lo que lo hacía sentir de esa manera. ¿Estás bien? Shirou aventuró una pregunta. Soy maravilloso. Gracias por preguntar. La niña respondió alegremente. En marcado contraste con su respuesta, ella permaneció en el suelo y eligió en cambio inclinar su cabeza hacia ellos. Está bien, eso definitivamente no es normal. ¿Tú, quieres levantarte? La niña se detuvo por un momento, inclinando la cabeza como si aparentemente tuviera que pensar en una respuesta a la pregunta. Sí. Ella dio un salto hacia adelante y aterrizó sobre sus pies antes de mostrar otra gran sonrisa. Mi nombre es Penny. Es un placer conocerte. Entonces, Penny, ¿verdad? Al ver un asentimiento vigoroso, Ruby continuó. ¿Eres un visitante de Vale? Sí, en verdad. Vengo de Atlas. Esta es mi primera vez fuera del reino. Es realmente espectacular ver tanta vitalidad de sonido y color en Vale. Es notablemente diferente de la ciudad ordenada y ordenada de Atlas. ¿El Instituto Atlas? Shirou sacudió la cabeza. No, ese es un Atlas diferente.
Gracias al conocimiento que obtuvo de Archer, su mente conectaría para siempre el nombre de Atlas con una de las 3 ramas principales de la Asociación de Magos, una organización con la que el Counter Guardián había interactuado en ocasiones y preferiría mantenerse alejado debido a la disposición de sus miembros para diseccionar a aquellos con habilidades raras para la investigación. Cálmate. Aquí no hay magos, y esta chica no es una alquimista u homúnculo. ¿Atlas? Weiss se interesó al instante. ¿Entonces participas en el festival? Sí. Estoy aquí como miembro de uno de los equipos representativos de Atlas. Es un placer conocerla, señora Schnee. ¿Ya sabes cómo soy? Weiss preguntó. Creo que está preguntando si nos hemos conocido antes y la respuesta a eso es negativa. Simplemente noté las similitudes en la estructura facial, la coloración del iris y la inflexión vocal entre usted y el especialista Winter Schnee del ejército de Atlas. Veo. La mejilla de Weiss se crispó cuando dio un paso atrás de la chica que parecía felizmente inconsciente del hecho. ¿Trabajas con mi hermana? Sí. El especialista Schnee no es mi oficial de supervisión, pero como uno de los que está arriba en la cadena de mando, se puede decir que mis operaciones están bajo su jurisdicción. PSST. Guapo. Creo que esta es nuestra señal para salir de aquí, susurró Yan. No suena grosero, pero esta chica Penny realmente me está extrañando. No son las palabras exactas que habría usado, pero Shirou encontró que la descripción era relativamente precisa. No podía señalarlo, pero había algo en las respuestas de la chica atlesiana que parecía antinatural, casi como si estuviera haciendo una pausa para pensar cómo reaccionar ante cada oración que se le decía. Sí, bueno, fue un placer conocerte, pero mi equipo tiene otros asuntos urgentes que atender, dijo Weiss, luciendo como si estuviera tratando muy duro de no parecer desesperada por querer abandonar la conversación. Te veremos en el Festival Vital. Se despidieron. Adiós, amigo, llamó Ruby cuando los 4 se giraron para irse, cada uno respirando mentalmente de alivio. Apenas llegaron a 5 metros cuando Penny apareció delante de ellos. ¿Cómo me llamaste? 000 San Wukong, el fauno mono rubio, soltó una risita mientras miraba a sus perseguidores correr junto a él. Se había agachado en un estrecho espacio entre 2 edificios justo después de hacer otro giro, apretándose en la grieta apretada momentos antes de que los oficiales llegaran a esa posición. Fuera de su campo de visión, ni siquiera le echaron una mirada a su escondite mientras continuaban corriendo entre la multitud. Se empujó con un gruñido antes de acariciar el polvo de su camisa. Silbando alegremente, se relajó por primera vez desde que pisó tierra firme. Sus perseguidores se habían ido, y él era libre de hacer lo que quisiera. Quizás se tomaría un tiempo para visitar la ciudad antes de dirigirse a Beacon. A pesar de lo que su atuendo podría sugerir sobre él, todavía era un participante del Festival Vital como representante de la Academia Aven en Mistral. Por el rabillo del ojo, vio a un individuo encorvado con una capa con capucha negra desaparecer en un callejón cercano. Picada su curiosidad, se dirigió a la entrada estrecha que, para su confusión, estaba completamente desprovista de vida. Eso es extraño. Podría haber jurado que alguien entró aquí, murmuró Sam mientras entraba, mirando por encima de las paredes a cada lado de él para ver si había otras salidas que pudieran haberse bifurcado. Se dio la vuelta al oír el crujido, pero solo vio la entrada del callejón y las personas que pasaban por la calle. Su cola se erizó e instantáneamente se tensó. Sus reflejos fueron lo primero que lo impulsó a la acción cuando se volvió hacia el estrecho camino cubierto de sombras. Justo a tiempo para ver una cuchilla que le llega por el cuello. 000, eso fue una completa pérdida de tiempo, se quejó Weiss cuando la chica llamada Penny finalmente les dijo adiós. Se había acompañado después de que Ruby la había llamado amiga por reflejo y la extraña muchacha demostró ser inquebrantable. Nada de lo que hicieron pudo apartar a Penny de ellos, tan entusiasmada que quería pasar tiempo con sus nuevos amigos. Eventualmente, simplemente se rindieron y decidieron mostrarle a la niña visitante alrededor de partes de Vale, la extraña niña aparentemente asombrada con cada pequeña cosa que pasaban. Cuando Penny tuvo que irse, la mayor parte de la tarde ya había pasado y la mayoría de los recién llegados de las otras academias de Huntsman ya se habían ido a Beacon. Oye, mira el lado bueno. Al menos tenemos unas horas antes del anochecer. Todavía podemos visitar algunas de las tiendas alrededor de Vale, razonó Yan, dándole a Weiss una palmada amistosa en el hombro. Podemos ir a esa tienda de ropa que dijiste que tenía una nueva selección.
Weiss le dio a su compañero una sonrisa agradecida y un asentimiento. Supongo que es mejor que perder el resto de la tarde. Espera, ¿vas de compras? ¿Otra vez? ¿Qué hay de nosotros? Ruby interrumpió, señalándose a sí misma y a Shirou, quien solo levantó una ceja. Oh, no te preocupes. Encontrarás algo que hacer. Nos encontraremos en la plaza central a las 6:30. Jan respondió cuando su sonrisa se amplió en una sonrisa y una luz traviesa se encendió en sus ojos color lila. Agarrando a Weiss por los hombros, empujó a la chica semi-protestante con ella. Hasta luego, hermana. Diviértete en tu cita con Shirou. Fecha. Ruby gritó, volviéndose de un tono rojo brillante. ¿Qué fecha? Shirou solo se pellizcó el puente de la nariz mientras exhalaba con un suspiro cansado. No importa lo que dijo Jan. Solo te está tomando el pelo otra vez. Lo sé, pero, Ruby miró tímidamente a Shirou. ¿Estamos realmente en una cita? No es uno si no crees que lo es. Oh. Sí, supongo que tiene sentido. Para alivio de Shirou, Ruby fácilmente compró esa excusa, poniendo fin a lo que habría sido una conversación incómoda incluso antes de que comenzara. Esa era una lata de gusanos que no estaba dispuesto a abrir. Comprobó su pergamino. Tenemos unas 2 horas. Todavía tenemos que encontrar algo que hacer antes de reunirnos con ellos. Vamos a visitar las tiendas de armas, sugirió Ruby con ojos brillantes. Estoy bien con eso, pero ¿estás seguro? ¿Ya no lo hiciste la semana pasada? Ruby presionó sus dedos índices juntos. ¿Qué tiene de malo mirarlos de nuevo? Las armas son buenas. No te gritan ni te dicen que hagas tu tarea. Ella hizo un puchero mientras evitaba su mirada. No es que haya algo más que sea interesante aquí. ¿Qué pasa con las nuevas tiendas que se abrieron para el Festival Vital? Shirou sugirió, inclinando su cabeza hacia las filas de puestos portátiles que se instalaron temporalmente a lo largo de algunas de las calles para acomodar el mayor volumen de compradores durante los pocos meses que llevaron al festival. El tamaño promedio de la población del reino de acogida aumentaría en varios miles de turistas solo cada vez que se produjera el evento de una vez cada 2 años. No era de extrañar que la ciudad hubiera luchado por encontrar tantos vendedores adicionales como pudieran. Cualquier negocio adicional que lograran aportar potencialmente proporcionaría a la economía un impulso significativo. ¿Hay algo que valga la pena ver allí? Ruby preguntó dudosa. No sabrás si ni siquiera miras. Está bien, bien. Vamos. Ruby concedió a regañadientes. Pero si las cosas son aburridas, volveremos a las tiendas de armas. La pareja se dirigió al distrito comercial donde Ruby, de manera bastante predecible, se dirigió directamente a los puestos de comida. En particular, los que venden desiertos. Después de asaltar los primeros 5 o 6, Ruby emergió con una sonrisa satisfecha, sus brazos cargados de golosinas de chocolate de todo tipo y una gran bolsa de fresas frescas. Ruby. ¿Has olvidado la razón por la que estamos aquí? Shirou suspiró con exasperación mientras veía a su compañero devorar sus adquisiciones con todo el entusiasmo de un niño hambriento durante una hambruna. Respondió Ruby, con manchas de migas volando por el aire mientras hablaba entre grandes bocados de brownies de chocolate pegajoso. Ella tragó saliva. No te preocupes, Shirou. Estaré bien. Ya deberías saber que siempre como así. Eso no es lo que quise decir. Podríamos tener que entablar una batalla campal más tarde. ¿Estás seguro de que estarás bien después de comer todo eso? Por supuesto. ¿Cómo no engordar? Shirou se preguntó en voz alta antes de que pudiera evitar que las palabras salieran de su boca. Se estremeció cuando Ruby lo miró por su comentario. Su mano se desvió peligrosamente cerca de Crescent Rose y Shirou se apartó instintivamente de la chica feliz. Eso es grosero. No puedes llamar a una chica gorda. Lo siento. Shirou se rascó la parte de atrás de su cabeza mientras lucía genuinamente disculpándose. No tanto sobre el comentario, sino más bien que estaba a una fracción de segundo de perder la cabeza. Por eso, el próximo está contigo. Ruby declaró enfadada antes de irse. Shirou tenía un comentario para eso, pero decidió que un paso en falso era más que suficiente. Él solo asintió con su consentimiento mientras Ruby continuaba atacando su pila de dulces que se encogía rápidamente. En el camino, se encontraron con una serie de puestos que ofrecían accesorios personalizados para Huntsman y Shirou se encontró con nuevas razones para evitar que ella tirara su lien.
Se abrieron paso entre la multitud que abarrotaba las calles y, cuando Ruby había revisado todo su alijo, habían llegado a las últimas paradas. Afortunadamente, las multitudes se habían reducido en esa parte de la calle, por lo que Shirou no necesitaba presionar incómodamente a grupos de turistas. Encontró un lugar tranquilo en la esquina donde se sentaba una mesa desocupada y se dirigió hacia él, suspirando cuando finalmente tuvo la oportunidad de levantarse. Observó mientras Ruby exploraba las gradas, tomando varios minutos para decidir qué quería después. Después de un momento para pensar, ella corrió de regreso a donde estaba y señaló un puesto de comida en particular al final de la calle. Sus ojos naturalmente gravitaban en esa dirección hacia la cabina de madera con un saliente colorido. Helado. Fresa, por favor. Shirou sonrió, sacudiendo la cabeza mientras caminaba para pararse. Oye, chico. ¿Qué quieres? Fresa suave. En cono, por favor. Ya viene. Mientras esperaba que el alegre anciano con una cabeza de cabello blanco plateado y una barba a juego preparara su pedido, Shirou notó distraídamente que el stand no tenía absolutamente ningún cliente, a diferencia de los otros que estaban al lado. Por curiosidad, miró la lista de sabores que estaba impresa en una pared y rápidamente retrocedió. Helado de pimienta negra con sabor a carne. ¿Qué demonios? Sus ojos recorrieron la lista, ensanchándose más y más mientras lo hacía. Pollo tikka masala, mapo tofu, langosta frita y algas, oh Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Factor miedo? ¿Quién hace un helado así? Shirou sacudió la cabeza con disgusto. No es de extrañar que no haya negocios aquí. Gracias a Dios, Ruby eligió un sabor normal. En realidad, me sorprende que incluso tengan sabores normales. Aquí tienes, muchacho. Disfruta. Shirou le dio al hombre ampliamente sonriente detrás del mostrador una mirada inquisitiva antes de pagar y salir rápidamente del estrado. Cuanto más rápido se alejaba del tipo con su extraño sentido del gusto, mejor. Wow. Gracias, Shirou. Ruby sonó alegremente, arrebatándole el cono en el momento en que estuvo al alcance de la mano. Si hubieras elegido una de las otras opciones disponibles, habría renunciado a nuestra asociación en el acto, respondió Shirou solemnemente. Ruby lo miró por un segundo antes de que apareciera una mirada de reconocimiento y repulsión. No. ¿Creías que elegiría alguna de esas cosas desagradables? Ruby exigió indignada, entrecerrando los ojos en un intento de parecer intimidante. Está bien, la carne de res sonaba interesante, pero el resto era simplemente extraño. Ruby, no hay nada extraño en lo que estás comiendo, ¿verdad? Shirou preguntó. Siempre fue bueno ser cauteloso. Por lo que sabía, le dieron una mezcla de fresa y queso azul. No, no tiene nada de malo. Es solo fresa. Ruby soltó una risita mientras comía una cucharada grande del delicioso manjar e hizo una mueca. Oh. Congelación de cerebro. ¿No conseguiste nada para ti? Sacudió la cabeza. El puesto me apagó, así que no. Sin embargo, esto es bastante bueno. ¿Estás seguro? Estoy bien. Solo diviértete. Está bien. En ese caso, ¿puedo tener otro? Preguntó Ruby, abriendo mucho los ojos mientras lo miraba. Ese sería el punto donde decidió poner el pie en el suelo. No. Uno es suficiente, negó a su compañero de su pedido, ignorando el puchero que ella dio después. No es exactamente bueno para tu salud si sigues comiendo cosas dulces como esta todo el tiempo. ¿Solo uno más? No. Por favor. No. La cara de Shirou nunca cambió, permaneciendo en una máscara estoica que no traicionó emociones. Ruby frunció el ceño y se cruzó de brazos. Bien. Lo conseguiré en otro momento. Ella se volvió a un lado con un resoplido. Terminando su bocadillo frío, lo arrojó a la papelera cercana con un tiro por encima, para desaprobación de Shirou. Cuando se pusieron de pie para abandonar el área, sus ojos se dirigieron al claro y se quedó boquiabierta. Se ha ido. Con la espalda hacia la dirección de donde venían, Shirou tuvo que girarse para ver que el puesto con los desiertos con sabor inquietante no se veía por ninguna parte. Eso no es una gran sorpresa. Era un puesto móvil, por lo que probablemente empacó y se mudó a otra área. No es que piense que obtendrá clientes en otro lado. Eso es bastante rápido. Ni siquiera pude comprobar el nombre de su puesto, murmuró Ruby con desánimo. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Estoy seguro de que era ese con algo u otro. Siempre podemos volver en otro momento para encontrarlo, le dijo Shirou a Ruby. Vamos.
Ya casi es hora de conocer a los demás. Echando un último vistazo al lugar ahora vacío en el borde de la calle comercial, Shirou siguió a su compañero mientras se trasladaban a su punto de encuentro en otra parte de la ciudad. 000, llegas tarde, comentó Yan. Para alguien que no estaba muy interesado en venir aquí, seguro que pasaste mucho tiempo. ¿Tuviste una buena cita? Ruby se fue a comer de juerga. Shirou se puso triste, recibiendo una mirada traicionada de la niña mientras Yan estallaba en una risa incontrolable. Shirou me llamó gordo. Ruby respondió señalando con un dedo acusador. No está del todo equivocado en esa parte. Con todas las galletas que comes en Beacon, estoy sorprendido de que no lo estés ya, dijo Weiss con una sonrisa viciosa, aprovechando de inmediato la oportunidad de volver al joven líder por todas las burlas. Ella tuvo que soportar por sus manos. Su estado de ánimo había mejorado visiblemente desde que regresó de su excursión a las secciones de alta gama del distrito comercial de Vale, sin duda con sus compras ya empacadas y enviadas a Beacon. No estoy gordo. Ruby gritó indignada, con los brazos a los lados y los puños apretados con fuerza. Fue en este punto que Yan decidió agregar su parte a la conversación. Estoy seguro de recordar a cierta persona que se quejaba de que su falda se estaba ajustando y necesitaba ajustes. Me pregunto quién es. Ruby se congeló. Sí, me pregunto quién es, Aya. Yan le dio una palmadita en el hombro mientras mantenía su sonrisa. Está bien, Rubes. No deje que pesan hacia abajo. Ruby dejó escapar un gemido angustiado mientras se desplomaba. Supongo que es suficiente burlarse por un día, se rió Yan mientras agarraba a Ruby en un abrazo. Vamos, comamos algo. Excepto tú, Ruby. Probablemente tuviste suficiente por una noche. ¿Tienes un lugar en mente? Shirou preguntó, revisando su billetera y contando el embargo. A pesar de haber ahorrado una buena cantidad de todas las comisiones que había hecho durante los meses, todavía detestaba derrochar cualquier cantidad. Los viejos hábitos mueren de verdad. Nada demasiado caro, espero. Oye, no te preocupes, guapo. Es nuestro placer, respondió Yan, señalando con el dedo a ella y a Weiss. Piensa en ello como nuestra forma de disculparnos por dejarlos a ustedes dos más temprano hoy. Comida gratis. Yay. La vida volvió a su líder en una fracción de segundo. El restaurante al que fueron era decente, al menos en la opinión de Shirou. La comida era de una calidad superior a la media y el lugar en sí no era abiertamente opulento, pero aparentemente suficiente para satisfacer a alguien como Weiss. La chica en cuestión estaba satisfecha con la elección, solo se detuvo entre bocados para mirar a Ruby, que estaba luchando por comer de la manera adecuada, según lo aconsejado por Weiss. La desafortunada chica casi había cortado el plato con su cuchillo cuando intentó cortar un trozo de su filete, gimiendo cuando una red de grietas se extendió a través de la delicada porcelana desde donde estaba incrustado el cuchillo. Al caer la noche, salieron del distrito comercial de Vale. El área industrial donde se ubicaban el puerto de contenedores y las instalaciones de almacenamiento se ubicaba en la esquina sudoeste de Vale, justo arriba de donde el consejo había asignado tierras para la agricultura y el cultivo, por lo que les llevó una buena hora a pie desde donde ellos eran. El puerto cubría una extensión considerable de tierra, que corría a ambos lados de la entrada que atravesaba los distritos de Vale y separaba las zonas industriales de las comerciales y residenciales. A pesar de la hora del día, todavía se estaba trabajando mientras los contenedores de metal entraban y se descargaban de los buques de carga que pasaban, un testimonio de la gran cantidad de comercio que se realizó con los otros tres reinos. Los cuatro adolescentes se acercaron a los almacenes, saltando sobre la cerca de alambre que acordonó el área de los civiles después de confirmar que estaba en un punto ciego de seguridad. Debido a la cantidad de personal del almacén y la seguridad que todavía están presentes en algunas áreas, decidieron que lo que se estaba descargando era poco probable que fuera lo que buscaba el colmillo blanco, y decidieron explorar algunos de los lugares más apartados. Hola chicos, ¿qué hacemos cuando los vemos? Susurró Ruby. Habían subido al techo de un almacén particularmente grande desde el cual podían inspeccionar el área circundante. Los numerosos reflectores que se alineaban en el borde del techo proporcionaron suficiente cobertura, protegiéndolos de los ojos de cualquiera que pasara por debajo. Digo que nos apresuramos y golpeamos a cualquier colmillo blanco que aparezca, respondió Yan mientras golpeaba el aire. Idiota. Eso nos delatará, siseó Weiss.
Deberíamos esperar hasta saber exactamente qué está sucediendo y qué están tratando de robar antes de hacer nuestro movimiento. De esa manera, si necesitamos dar marcha atrás, al menos tenemos información para transmitir a las autoridades. Los segundos se convirtieron en minutos, y los minutos eventualmente se convirtieron en horas. Continuaron vigilando las diversas actividades en el puerto, cubriendo cada dirección desde las 4 esquinas del techo. Las luces se atenuaron cuando los trabajadores llamaron por la noche y, lentamente, cada sección del puerto se cubrió de sombras una vez más. Seguir adelante. Ahora que la mayor parte del área carece de la iluminación adecuada, a excepción de la luz de la luna destrozada, Shiro recurrió a reforzar sus ojos para ver mejor en la oscuridad, así como para aumentar el alcance de su visión. Le tomó varios intentos hacerlo bien después de que un pensamiento perdido sobre su magia le diera la idea de usar el refuerzo en otras partes de su cuerpo. El primer intento lo llevó a tener una migraña severa por el resto del día, además de una visión borrosa menor en un ojo por inundarlo accidentalmente con más prana de lo que el delicado órgano podía soportar. Sin inmutarse, reanudó varios días después de recuperarse y continuó hasta que finalmente dominó la técnica. Con su visión mejorada, dejó que sus ojos recorrieran cada pequeño movimiento. La mayoría eran maquinaria inactiva o ratas que habían surgido una vez que los humanos abandonaron el área. Shiro ahogó un suspiro mientras volvía a recorrer el área. En algún lugar dentro de él, una duda había cobrado vida a medida que pasaban las horas, una que le hizo preguntarse si habían cometido un error sobre el robo esperado. Es cierto que no sabían todos los detalles y tenían que hacer una suposición educada, pero siempre existía la posibilidad de que el robo se llevara a cabo en otra parte de Vale y estuvieran vigilando el área equivocada. Esto es extraño. Parece que no pasa nada, murmuró Jan. Ruby se volvió para mirar a su hermana. ¿Nos hemos equivocado?, preguntó dudosa. No es tu culpa, hermana. Godwitch no derramó exactamente todos los frijoles. Al menos lo intentamos. Jan intentó dar una sonrisa alentadora, pero las emociones no llegaron a sus labios. Lo siento, chicos. Su expresión era abatida mientras se tocaba la capa. Shiro se puso de rodillas, moviendo su peso hasta que se enfrentó a su compañero. Está bien. Nada se desperdicia si aprendemos. Su voz se apagó. Sus manos fueron hacia Kansou y Bakuya. Al otro lado del techo, Jan se movió para desplegar a Ember Celica mientras SS agarraba a Mitenaster que colgaba de su cadera. Una sombra apareció detrás de la chica más joven que miraba a Shiro confundida, sin darse cuenta de la entidad que se había materializado silenciosamente detrás de ella con toda la presencia de un espectro. Una cuchilla emergió. Cortó el aire en un arco mortal. Recto para el cuello expuesto de Ruby. Notas del autor. Mira a Mer Lilith en la última gacha de Fugo, voz interior oye. Ese es el infierno en el que estás caminando. Presiona el botón gacha. De todos modos, las cosas que hago para un personaje que es una de mis actrices de voz favoritas. Bien, primero arreglemos una cosa. No terminé este capítulo a propósito en un colgador de acantilado. Se suponía que este y el siguiente eran originalmente un capítulo, pero después de escribir, cada parte se hizo lo suficientemente larga como para ser un capítulo por sí solo, así que los dividí. No me gustan los capítulos demasiado largos en este momento y también quiero marcar el ritmo adecuadamente. El colgador de acantilados es solo una ventaja adicional. En un punto que se mencionó en las revisiones de los últimos capítulos sobre más escenas para el desarrollo del personaje. Bueno, aquí está el problema que mencioné anteriormente sobre escribir escenas originales que no aparecen en el canon. Para empezar, soy horrible visualizando tales escenas. Estoy de acuerdo en que una mayor interacción de este tipo es importante y, aunque tengo algo planeado para después de este mini arco, no pude encontrar ninguna para esta parte actual de la historia. Para aquellos que captaron la referencia en el omake anterior, felicidades. Sí, fue como un agradecimiento a Madoka, no porque Ruby se convirtiera en un contraguardián. Esa es, sin embargo, una idea interesante. Tal vez escribiré un omake sobre uno de los personajes que se convierten en Counter Guardián y lo interpretaré por completo para reír. Tal vez. No prometo nada por ahora. No hay nada para este capítulo, ya que arruinará el estado de ánimo. Como siempre, gracias por leer. Nos vemos la próxima vez.